Suscríbete a la Panterita. Llega ese pase de Carrascal al medio y Aquino termina reventando el arco. Para un momento que parecía complicado porque si Cerro se iba 0-0 al entretiempo, quizás tenía otra perspectiva Olimpia en la segunda etapa. Así como jugó Olimpia. Es que estaba resistiendo hasta ahí. Sí, ahí pero iba a caer. Tan mal no jugó, tan con, mal y no con jugó el empate Olimpia. se iba a ir feliz igualmente Iba a porque ser le iba a diferente, terminar ¿verdad? trancando a Cerro Porteño ante la situación de Guaraní de ese lado. Se iba a ir ruborizado Olimpia. Por lo menos se iba a ir con media sonrisa porque sabía que Cerro no ganó. Ese era el consuelo. Para jugar, es decir, Antes el empate sí daba, ¿verdad? No, el empate que favorecía a Guaraní. Sí, totalmente. favorecía a Si Guaraní. miramos ese ángulo, el empate iba a favorecer a Guaraní. Sí. Igual el hecho de que Aquino no hubiera convertido no garantizaba que Olimpia aguante el segundo tiempo. Claro. Pero siempre es distinto para un equipo. Y vos sabés bien, Ahora se Denis. utiliza mucho ese tema de intensidad. Era la intensidad de Pero Cerro, iban la a presión. aguantar. ¿Cuántas veces repetía yo? No van a aguantar a ese ritmo ni una, ¿verdad? Sí, por eso fue muy diferente el primer tiempo con el segundo. El primer tiempo Cerro jugó muy bien, con mucha intensidad, y el segundo obviamente bajó Pero tanto bajó por Olimpia. propia necesidad. Totalmente. No se puede arriesgar. Sí. Allí me parece que ya untó la temperatura igualmente. Sí, Estaba todo. pesada la cancha, el partido en sí, el juego, el resultado, la forma de jugar. Igual de los del que siempre estuvo más cerca fue el propio Cerro. Si bien sobre el final se queda esa imagen que Olimpia tuvo la de Duarte, que buscó el cabezazo, y el ingreso de Cardoso que le dio cierta vida otra vez a Olimpia del medio para arriba, por lo menos en generación de situaciones en la última parte del segundo tiempo, ¿verdad? La Secretaría Nacional de Deporte informa con relación al clásico entre los clubes Cerro Porteño y Olimpia, disputado el domingo 31 de octubre en el Estadio General Rojas, que en observado por falta de cumplimiento en cuanto al 50% de aforo permitido, y después sigue. En ese sentido, la Secretaría Nacional de Deporte dispuso de técnicos fiscalizadores antes, durante y después del partido. Además, dice, finalmente el Consejo exhorta a los organizadores de eventos a respetar el cumplimiento. No hay sanción. No. ¿Voy a tener este? No, señor. Te voy a enviar. No hay sanción. No hay sanción. No, porque así como están las cosas, creo que no hay. No, ahí tiene enviar niño, ¿sí? Sí. Fue como una apertura de sumario o algo así. ¿Ya pusiste vos? Ya se puso, entonces subió Gerardo. Sí, ahí está, si querés la lectura, por favor, niño, nuevamente. Sí. La Secretaría Nacional de Deportes informa en relación al clásico entre los clubes Cerro Porteño y Olimpia disputado el domingo 31 en el Estadio Pablo Rojas. Se ha observado la falta de cumplimiento en cuanto al 50% del aforo permitido conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud. En ese sentido, la Secretaría dispuso de técnicos fiscalizadores antes y durante y después del partido. Además, ha solicitado un informe inmediato a la APF a fin de contar todos los datos objetivos de la cantidad de asistentes. Finalmente, la Secretaría de Deportes exhorta a los organizadores de eventos a respetar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y a la ciudadanía a cumplir con el lavado permanente de manos, uso de mascarilla y todos los detalles finales allí. Quiere decir que esto va a ser un trabajo de investigación. ¿Cómo te va, Fátima Morales, ministra de Deportes? Buen día. Buen día, Arturo. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia. Un gusto. Igualmente, Fátima, ministra, contanos lo de ayer, 21.000 un poco más ingresantes, decía el informe, uno veía la cancha y la realidad. Debe ser consciente la propia dirigencia de Cerro que había mayor cantidad de público. Sí, por supuesto, Arturo, que había mayor cantidad de público y bueno, yo te quiero comentar que la manera que nosotros trabajamos es, nosotros enviamos un equipo que es un equipo fiscalizador antes, durante y después del partido, donde ellos se documentan por medio de fotografías y filmaciones y también elaboran actas. Esas son las que estamos recibiendo ya durante el partido. Yo voy recibiendo los avances y bueno, a todas luces existía un aforo mayor del 50%. Fátima, y Kiara, repito, ¿cómo se llama? A ojo, ¿cómo se dice? Y a vista... A vista, a ojo, decíamos antes, no hace falta ni que vos tengas un control estricto, ya se ve que hay mayor cantidad, sabiendo la capacidad del estadio. ¿Y qué va a hacer la Secretaría Nacional de Deporte, Fátima? Y bueno, primero tenemos que hacer el procedimiento, que es pedir un informe a la APF, para que la APF se la pida a Cerro Porteño, ¿verdad? Y esperar la respuesta de ese informe para después ver las medidas que se van a tomar. Y las medidas pueden ser tanto económicas como deportivas. Bueno, Esto tenemos que recordar que la APF es el ente rector del fútbol, ¿verdad? Sí, ya sé, Fátima, pero está el tema del público que va impaciente, sí, quiere estar, hay un montón de razones para que el sentimiento pueda Arturo, superar, pero, perdón. Más que nunca, por eso quiero tu colaboración
porque este exceso y este incumplimiento de los aficionados y de los organizadores, ¿verdad?, hace de que perjudique futuros partidos que tenemos. Estamos de cara al partido Paraguay-Chile y también a las demás modalidades deportivas, Arturo. Yo sé que vos sos del fútbol, pero el deporte tiene muchísimas modalidades. Totalmente de acuerdo, y tenemos que tomar mucha prudencia. Esto no se liberó todavía. Seguimos golpeados, hay que tener mucho cuidado y tomar responsabilidades, que es lo ideal en este tiempo de pandemia, tratando de que esto pueda normalizarse por bien de todos y evitar que haya más contagios, pero esto es grave. Es muy grave, Arturo, es muy grave, porque el hecho de que yo no use, por ejemplo, un tapaboca durante la cancha, yo puede ser que al lado mío esté un familiar que sea de mi burbuja, a mis lados, pero no es necesariamente abajo mío y detrás mío. O sea que yo tengo que tener una conciencia ciudadana también de que mi derecho termina donde comienza el derecho de la otra persona. Totalmente de acuerdo. Y el tema de la APF, ¿cómo haces? ¿Tuviste respuesta? ¿Está en las eliminatorias? ¿Sobrepasó el partido Paraguay-Argentina? Me dirá Messi, bueno, viene Chile, hay que ser muy estricto en esto. Así mismo es. Con referencia al partido Paraguay-Argentina, la FND ya dictaminó una multa de 150 millones de guaraníes que serán utilizados por el Ministerio de Salud para la prevención de la lucha contra el COVID. Estamos en un momento delicado, Arturo, donde se empieza a aumentar el número de casos, empiezan a aparecer fallecidos otra vez. Entonces exhorto por eso a los aficionados al cumplimiento del aforo Claro, y el uso de tapabocas no y las queremos medidas. ser fatalistas, negatistas. ¿Sabés qué pasa, Fátima? Y No, después nos dicen a nosotros que ustedes, el público, lamentable, esta realidad es una realidad, así como suena, que debe ser respetada. Esto no terminó, los máximos cuidados, o si no, nos ponemos todos en peligro nuevamente. así mismo es, y eso es lo que no es justo, pues, Arturo, de que primero no estamos cuidadosos nosotros y afectemos al que está al lado, y también de que el fútbol afecte a otras modalidades deportivas por su incumplimiento, se tenga que llegar de vuelta a las medidas restrictivas. No porque solamente los paraguayos vamos a entender cuando se nos prohíbe algo. Tenemos que ser ciudadanos cívicos, conscientes y solidarios. Y sobre todo, y la gente me dice, en otros ámbitos no me importa. No es que no me importa, pero yo no tengo injerencia. Y nosotros cuando hablamos de deporte, Arturo, siempre estamos hablando de valores. Entonces, por eso exhorto yo a los aficionados y a los dirigentes deportivos también. Claro, y en otras disciplinas también, una cosa va con la otra. Claro, tenés el básquetbol, tenés el fútbol de salón, el futsal FIFA, el vóley, existen otras disciplinas deportivas. Y bueno, uno siente mucho, Fátima, con esto, porque tenemos que tomar conciencia y repito en esto, ¿no? Cuando dice los inmigrantes 21.045, Sí. y uno ve en la cancha, estuvo en la cancha, fuimos testigos, sobrepasó esa cantidad. Entonces, Arturo, pero 21.000 estamos hablando de entradas vendidas. Tenés las entradas de gentileza y las entradas donde seguramente que los socios vitalicios no Fátima, abonan la entonces hay entrada. que hablar con la gente de Cerro, porque al decir Sí, no, ingresante, perdón Fátima, discúlpame, al decir sí. ingresante no especifica, ingresantes son los que ingresan, independientemente si hay cortesía, si es gentileza, si tenés un palco, si sos socio, estamos hablando de si pagaste, al decir ingresantes son los que ingresan. Sí, Y ahí pero había nosotros mucho no más de queremos 21.000 ese informe. espectadores. El pedido de informe que nosotros le estamos haciendo a la APF del partido de ayer se refiere al número de ingresantes, como decís vos, cuántos pagaron, cuántos ingresaron que tienen acceso gratuito por ser socio vitalicio, por ser dueños de palco, y cuántas entradas de gentileza se repartieron, porque las entradas de gentileza también se reparten. No, y vuelvo, Fátima, un tema desagradable cuando parecería así que vuelve a decir al público no se vayan. Acá tiene que tomar conciencia quienes organizan el espectáculo, sea APF, sea Cerro o el que fuese. Esa es la realidad. Exactamente, el organizador tiene que ser responsable y también el público, porque el público que no compró una entrada de antemano no tiene que irse al estadio para Fátima, especular si va a entrar o no, porque ahí tenemos la acumulación de gente afuera también, Arturo. Fátima, te voy a decir algo.
Ayer nos íbamos Denis Caniza, Diego, mi hijo, rumbo a la cancha. Vimos a revendedores por 3, 4, 5 cuadras, boleta en mano, Y peor todavía, Arturo, pero si vos estás revendiendo una entrada, tuviste que haberla vendido antes. Entonces, cuando vos topeás el aforo y está todo bien predeterminado, cuántas se van a vender, cuánta es la cantidad de gente que va a entrar, de gentileza, cuánta es la cantidad de gente que tiene luego acceso gratuito, la venta de entrada tiene que ser menos que el aforo del 50%. Sí, y bueno, Eso pero usando un poco la lógica. pasó Fátima y que si querés agregar algo más, es así. Y repito, no, nadie quiere cuestionar por cuestionar, nadie quiere romper la fiesta de Cerro con la victoria ante su archirrival. Un público excepcional, maravilloso, que alentó permanentemente en Cerro, pero hay otra situación. No puede ingresar más de lo permitido. Así mismo es. Yo creo que tenemos que ser conscientes y yo hoy quisiera estar festejando la victoria de Cerro con el aforo adecuado. Muy No bien, es de Fátima. ninguna manera un plagueo, como diría la gente, se plaguea a la ministra de todo de balde. No, no es así. Sí, Yo quisiera hoy estar festejando la victoria y felicitándoles por el cumplimiento del aforo. No, por eso te estoy diciendo, con el ministro Borba, con la gente que vamos a hablar, va a ser lo mismo. Con el doctor Brusten, jefe de APF, porque si rompemos un protocolo que se estableció para respetar, va a haber un libertinaje y va a ser un profundo, y puede hacer un profundo daño. No, el daño que va a pasar es que se va a tener que después volver a las medidas restringidas. Y sí, porque si no, si hizo Eso- uno, y ¿sabes eso qué es lo que pasa, no Fátima? queremos, pues, Si Arturo. hizo uno, es así, ¿por qué no lo va a hacer el otro? Es así la historia. Claro, claro, porque le damos permiso a uno para que incumpla, pero ¿con qué derecho, por ejemplo, los clubes que jugaron ayer o la localía que jugó ayer perjudica al partido siguiente, que son otros dos clubes que no tienen nada que ver, que seguramente cumplen y o van a cumplir el aforo, Sí. Bueno, pero perjudica? perjudica. Te molestamos por esto, Fátima. Muchísimas gracias. Y No, por favor, Arturo. golpea a otros deportes también. Gracias, Fátima, muy amable. Así, un gran abrazo. Gracias. Fátima Morales, la ministra de Deportes. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pishupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, Molejoyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cibellala Casi, Arraídos de Maya Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 11:43, ¿qué tal, Denis? ¿Quién, Arturo? Yo digo lo siguiente. Primera pregunta en la mesa. ¿Cuál fue el mal de Hugo Quintana? Porque podemos ver el fútbol de distintas maneras. Voy a comenzar, la calidad comienza por casa. Ya que yo hice la pregunta, yo lo veo desordenadito, pero con capacidad técnica y con proyección ofensiva. Así lo veo yo. Moviéndose en el frente del ataque, no estando fijo. Ese Hugo Quintana. Yo no voy a decir es un crack, pero para mí no desentona. Para mí no es menos de lo que están. ¿Para Denis Caniza? Totalmente de acuerdo, y es lo que necesitaba Olimpia, ese jugador que le dé posesión en la media cancha, que le dé velocidad, apoyo con los delanteros, en este caso con Derli, con Silva por derecha, y eso con Orsusa no tuvo Olimpia. Sí, la explicación que dio Julio César Cáceres ayer es que quiso fortalecer la marca, que en realidad Sí, Orsusa no estaba en los planes, iba a ser titular Adelio Zárate y en la última práctica pasó algo No, con Adelio, allí entró Orsusa. Vamos a ir a los mismos hombre por hombre, ¿se entiende? Yo hablo de Hugo Quintana.
Yo quiero que me digan a mí dónde Hugo Quintana decepcionó. Y viene a hacer un muy buen partido en el juego pasado, ¿verdad? No, pero que me Viene digan a haciendo mí buenos partidos, dónde, Quintana. en dónde falló. Viene rindiendo. No, y la explicación es el tema de Claro, la marca, de que la es marca. fuerte No, el pero por eso no ni lo en el considero. banco lo tuvo. No. O sea, no ingresó. ¿Y sí. cómo va a hacer después para querer revertir un resultado si daba igual 1-0, 2-0, 3-0? ¿Cómo hace? Encima lo hace ver bien también a Richard Ortiz, Quintanita. Sí, para vez la pasada, dinámica, sí. el mediocampo más sí, rápido. se nota mejor juego de Richard cuando juega Quintana al lado de él. ¿Y por qué no lo puso? Y la verdad que no Y sé. bueno, también. me dirán conservador, pero da igual. Da igual. Y yo otra pregunta que le quiero hacer a Denica, dice el Recordman. Vos venís jugando Sí. y yo no te pongo. Estaba en el banco. Sí, estaba. Y no te pongo. ¿Qué efecto produce en vos? El no ponerte cuando vos podés decir, está Juan José Zapa, ¿cómo te va Juan José? Arturo, ¿cómo está? Buenos días, un fuerte abrazo. Voy a la mitad más uno. Bueno, igualmente Juan José, contanos la victoria y después vamos a ir al reproche. Primero el éxito alcanzado con el golazo de Claudio Aquino. Un partidazo, una fiesta única, un escenario increíble. Y bueno, los protagonistas en la cancha creo que dieron muestra de un gran nivel, muy independiente de la ubicación en la tabla y todo lo demás. Creo que el partido, si bien mostró una superioridad nuestra en gran parte del partido, el rival también tuvo posibilidades, lo cual hace o hizo que el espectáculo sea de gran nivel que vimos, Arturo. Gran triunfo, buen momento de Cerro, muy merecido el triunfo, ¿verdad? Y nada más, un campeonato cerrado, complicado. Hoy dos candidatos ya van a ganar. Y nada más, la posibilidad de ser campeón nos enciende y el nivel del equipo también, que está iluminado, que está cada vez con un mejor nivel futbolístico, no da mucha esperanza de competir con un rival directo como Guaraní, de gran campaña, con también un equipo muy respetable. Poder llegar hasta lo último de este campeonato y buscar ganarlo. Juan José, ¿cómo se vive la previa, momento y final? El gol fue una excelente concreción colectiva de Cerro, donde se ve que hay mano dirigiendo, pero independientemente a eso, entrada y la sacó dos, eran de gol. ¿Cómo te sentís? Un momento de lata no entra hasta que finalmente Aquino sobre el cierre, el primer tiempo se mandó 12 goles. Bueno, yo creo, Arturo, que el gol vino fue de 4 o 5 opciones ya para Cerro. Una para Olimpia clarísima, que picó sobre la raya, en una gran jugada también colectiva, tradicional. Yo creo que por eso hablo de que fue un partido no tan de ida y vuelta, pero que fue un partido digno de dos grandes equipos, dos grandes clubes. Cerro mejor, el esquema táctico o su rendimiento mejor, con muchas más opciones, la fiesta, la grada, la confianza, la gente, la comodidad del estadio, un espectáculo de primer mundo, allá en Paraguay. Así que muy feliz por eso, el resultado justo, muy pocos incidentes, excepto los que nos rompieron de butaca y los baños y demás lleva, visitorios rotos, después vamos a pasar la factura, por supuesto, pero ya se está reparando rápido, fotos, informes y nada más. Finalmente es arreglable todo, no hay daño que lamentar o vías en peligro, poco incidente por el partido, salvo que no sé si más lejos del estadio hubo algo, no tengo más informes. Pero la fiesta fue increíble, la organización, la seguridad y la entrada en día en el número establecido por la APF, por la organización. Entonces estamos bien, Arturo, creo que lo más importante es el triunfo, el rendimiento, el momento en el campeonato, el ambiente y nada más. Cerro Porteño está haciendo su parte y lo está haciendo bien. Yo entiendo tu posición como vicepresidente de Cerro. El tema del aforo del estadio lo sacaste vos. Yo creo que veo más del 50% y eso me supongo que después lo va a ver vos, alguna nota Cerro Porteño, y ustedes van a dar la respuesta. No estamos obviando lo que fue el gran público, la asistencia, escenario que es excelente por donde se lo mire y modelo. Pero yo digo que hay que tener cuidado con lo que viene por el 50% del aforo, en la medida que Cerro vaya peleando títulos y en la medida que juegue en su cancha, eso va a registrar mucha afluencia de público. Sí, hay que cuidar todo, Arturo. Es la suma de factores positivos.
pero este club se maneja con mucha responsabilidad. Al igual que el partido que pude asistir de Paraguay-Argentina, tampoco parecía la mitad de aforo lo que pasa. Es un equipo, un estadio grande, cuando está cargado siempre aparenta más. En la segunda, toda la segunda bandeja del estadio estaba prácticamente vacía. Ahí hay por lo menos 12.000, 14.000 localidades. Y estaba vacía, había poca gente en cada lugar, inclusive en la platea Petengil, donde estaban los visitantes, no había nadie. Y están las filmaciones, ¿verdad? Y el resto, bueno, se veía bastante cargado, excepto en los laterales de las preferencias, en el lateral de lo que es novena, marcando distancia con la policía, con la hinchada tradicional rival. Pero bueno, me quedo con la fiesta, Arturo, de esa parte seguramente ya van a responder si corresponde. Los encargados de la organización del ingeniero Miguel Duarte y bueno, otros responsables. Claro que hay que cuidar todos los detalles. El partido en sí te agradó, rendimiento de Cerro, la entrega, hablaste con los muchachos, con Chiquearse, ¿cómo fue el final? No solamente con Chiqui, por protocolo estuve en la zona de la concentración, pero mantuve distancia. Por protocolo nosotros todavía estamos alejados. Estamos cuidando eso para que no haya peros. Y bueno, cuando podamos acercarnos, sí me saludé a algunos saliendo, pica, ya, algunos saliendo rápido, ¿verdad? Pero bien, todo bien. Creo que fue una fiesta increíble, Arturo. Un triunfo y la felicidad para un pueblo que vibró con el triunfo, mostrando, vamos a decir, un nivel muy bueno y que destaca también el nivel de tradicionalidad. O sea que fue un partido bien disputado, de mucha calidad. Doctor, ya que lo mencionaba Francisco Arce, muchas veces hablamos de la influencia que él tiene para fortalecer las virtudes de varios jugadores. Y en el equipo de ayer, por ejemplo, se demuestra el crecimiento de Alan Benítez desde que llegó a Cerro, rápidamente se ganó la titularidad. Otro caso, Daniel Rivas, que ayer jugó su primer superclásico y se plantó de buena manera. Pasa mucho por lo que el técnico puede aportar en esos jugadores, ¿no? Sí, yo creo que sí. En la entrega de los propios jugadores, de los nombrados y de todos los compañeros, adelante, y la confianza del técnico. Creo que en líneas generales todos los factores sumaron en positivo. El equipo rindió homogéneamente, porque para ganar un clásico no es que se gana como se puede, se gana porque se juega bien también. Cerro fue superior, creó la mayor cantidad de posibilidades, no pudo rematar el partido, arriesgó un empate en los últimos minutos, estuvo complicadísimo, y bueno, el mérito del rival también, ¿verdad? Que quería irse por lo menos con un empate, así que creo que por eso yo hablo que los méritos tuvieron en la cancha, que los protagonistas fueron protagonistas, nadie más, y el público se comportó también bastante bien, por lo menos la hinchada de Cerro en gran cantidad, y bueno, y los demás vinieron a hacer un poco de destrozo, que tampoco vamos a estar criticando ni hablando mucho. La calentura también, el mal resultado para ellos, que se adjudica, jamás puede utilizar mal comportamiento, pero ocurre y bueno, ojalá que no ocurra más, porque esa platea de Tengil es la tercera vez que tenemos destrozos, pero todo es un acto arreglable, ¿verdad? Y creo que no hay mucho hecho con relación a los aficionados, creo que no hay hecho que lamentar, que es lo más importante. Sobre ese último punto que tocaba, porque decía anteriormente que le van a pasar la factura a Olimpia para pagar los gastos de reparación, ¿ya le dijeron más o menos cuánto sería el monto? No sé, yo recibí una foto del ingeniero Duarte esta mañana, viendo baños destrozados, visitorio por el piso, butaca tirada por todos lados. No es la manera ¿verdad? No es la manera. Nosotros cuando fuimos al estadio, para uno, lo cuidamos como propio, y eso no ocurre cuando ellos vienen. Y es una lástima, pero qué vamos a hacer, es un poco la impotencia. Estamos marcando diferencias, ¿verdad?, históricas, y hay molestias por eso, pero eso no saca la calidad del rival, que dejó todo en la cancha ayer y hasta pudo llevarse un empate.
no iba a ser merecido, pero que por la cantidad de oportunidades que nosotros apreciamos, pero el rival también hizo muy buen partido. ¿Cuándo cierra la continuidad de Jam? Y seguramente se va a cerrar cerca del fin del campeonato, Arturo. Ya estamos en conversación, así que también estamos tranquilos por eso y esperamos hacerlo de la mejor forma. Muy encaminado, gracias a Dios. Bueno, y probablemente el campeonato, ya sabrá, se inicia el 3 de febrero. Vamos a ver, se supone que sí, Arturo, pero vamos a ver, ojalá que logremos este campeonato, pero aún así todo ya empieza antes, los enormes compromisos que hay. También es un año del mundial donde se corta el campeonato, así que hay que aprovechar un momento, las vacaciones van a ser cortas para el plantel. Y nada más para todos los planteles por igual, que empiece cuando tenga que empezar, nosotros vamos a adecuarnos para mantener un equipo lo más competitivo posible, ya que estamos con un equipo donde el 90% tiene luego contrato, por decirlo así, y vamos a tratar de asegurar lo que pudieran faltar. Está bien, Juan José, para terminar nomás esta charla, agradeciendo tu deferencia, si cae viernes es el 4 de febrero, y digo porque ya tienen que planificar para el próximo año. Chao, gracias por este tiempo, Juan José, muy amable. Gracias, Arturo, felicidades a la mitad más uno. Adiós, gracias. Juan José Chapa, vicepresidente de ese. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y gran por tradición. Irá la gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre Un segundo, Julio Juan, nuestro director, felicita a Fútbol a lo Grande, a todos los componentes de la mesa, a los productores, a los que hacemos Fútbol a lo Grande en las distintas programaciones por el aniversario de Radio Monumental. A los directivos de la radio, muchísimas gracias. A los compañeros, gracias. A los oyentes, muchísimas gracias. A todos los que hacen Monumental. Muchísimas gracias, cumpliendo años. 11 años Radio Monumental. Trajo la licenciada Zoraida, trajo bocadito, de todo, vamos a decir, ¿verdad? Así que vamos a acompañar también este festejo de Radio Monumental. Muchísimas felicidades y es un honor estar en Radio Monumental. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. La audiencia y Fútbol a lo Grande. El pacto que no se puede romper. que puede despertar lo que genera la gran pasión de los equipos de mayor convocatoria en el país, de mayor hinchada en el país. Al campo Cerro Olimpia. Recuperó Cerro, buscó la pelota colombiano Carrascal, viene pidiendo Aquino, Carrascal cruzó la frontera, entrega para Pino la punta derecha, vino la marca, bajando Gamarra, ganó a Pino, la toca por bajo Boselli, Boselli se acomoda, jugó Carrascal, Aquino al arco, le pegó, tiró, gol, 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 gol. No fue un gol, es que no fue un gol, fue un golazo al poste derecho de Aguilar, golazo de
Cerro gana 1-0, bombazo, golazo sobre el final del primer tiempo. Claudio Aquino, el grito a su gran en el país. 1-0 para Cerro. Repito, golazo. Golazo su gran Aquino, bombazo y al fondo Cerro gana en suya. El grito. Iba nada la jugada, tocada la jugada y cada definición. En su olla, con su público, con el público soberano en el país, Cerro gana 1-0, Aquino lo hizo. El control de la pelota, el juego de circulación, lo que le gusta al equipo de Francisco Arce. Seguía tocando, seguía dominando, sin la intensidad de los primeros minutos, pero sí con la precisión que necesitó para que llegue este bombazo y este golazo de Claudio Aquino sobre el cierre de la primera etapa. En una pelota que la manejó de izquierda a derecha, el toque al medio para Boselli, que aquí pivotea, descarga de frente para Carrascal, Carrascal lo ve en ese callejón entre la última línea de Olimpia y los volantes, a espaldas de Ortiz y Orsuza se metió Aquino, recibió el pase de primera de Carrascal, ya tenía decidido Aquino. Se perfiló, metió el misil de derecha al ángulo derecho de Aguilar, que había sacado 3 en este primer tiempo, en esta no pudo. Golazo de Aquino para que el pueblo festeje, para que Cerro le siga pisando los talones a Guaraní en la lucha por el campeonato. Con este golazo se cierra la primera etapa y el 1-0 para Cerro. A los 46 minutos, primera etapa. Señoras, señores, el superclásico de Cerro. Inobjetable ganador. Cerro inobjetable ganador, 1-0. Suficiente por lo que hizo en el primer tiempo. Va a terminar el partido. Cerro ganador del superclásico 1-0 con un golazo de Aquino. Terminó el partido. El festejo aquí en la mañana. Disfruta la hinchada de Cerro. Y el festejo del más popular del país, Cerro. Abrazo de los azulgranas en campo. Designados jugadores del Olimpia. Cerro ganó por 1-0. Cerro 1, Olimpia 0, con este grito. Incontenible. Alegría incontenible. No hay sustitutos con lo que se pueda sentir por el público de Cerro. Los jugadores en campo riéndole tributo a la hinchada azulgrana. El júbilo es este. Cerro 1, Olimpia 0, la última edición del clásico, inobjetable, merecida gestión de Cerro, llevándose la victoria. Lo que dice que lo quieren ver campeón. Repito, un público maravilloso. Estamos con Giancarlo Juliadosa, el árbitro del clásico. ¿Cómo te va, Giancarlo? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, muy buen trabajo, queremos tu reflexión. El clásico no se te menciona y eso habla muy bien de vos, porque si uno habla del árbitro, parece que pasa a ocupar un primerísimo plano por algunas acciones. Este no es tu caso. Contanos lo que te dejó a título personal el clásico de aquí. Sí, un lindo clásico, un buen ambiente de ambas hinchadas y bien jugado, Arturo. Creo que fue bien jugado por los jugadores mismos, se dedicaron a jugar más que a otra cosa. Yo creo que controlamos bien también el juego con los compañeros y gracias a Dios hicimos un partido correcto. Ahora siempre hay cosas que corregir, pero vamos a seguir, hay que seguir luchando. Hablar cuando tenés que hablar, el resto a jugar, así es. Así mismo, cuando hay que calmar o algo, hay que poner paños fríos también, se habla y creo que los jugadores aportaron también para eso. Terminado el primer tiempo hubo incidentes y empujones, ¿cómo manejaste con tu equipo? Sí, Arturo, yo estaba mirando otro lado, estaba viendo otras cosas, después de repente veo que se van todos ahí encima, ¿verdad? Pero no pasó a mayores, se cargaron un poquito, por suerte
se atajaron, ¿verdad? Algunos que se metieron, pero a mayores no pasó porque después vi también las imágenes, luego más sereno en casa, digámosle, y creo que bien, no pasó a mayores, por suerte hablé con ellos y entendieron perfecto, sin problema. Bueno, pero la última pregunta de mi parte, ¿cómo hacer con el tema de las amarillas? ¿Cómo se enseña? ¿Qué te enseñaron? ¿Sacar uno y uno a los que se consideran los que provocaron y al resto no? ¿Así debe ser? Y generalmente, o sea, sinceramente, a veces generalmente los que comienzan, ¿verdad? Y después vemos y de acuerdo a la gravedad también, ¿verdad? Tampoco es dejar pasar todo ni eso, ¿verdad? O sea, empezar, ver, mirar qué aconteció sinceramente, ser justos y nada, tratar de sobrellevarlo así, de esa forma. Giancarlo, la amarilla para Claudio Aquino en el festejo, ¿se dio porque justo se va a gritar el gol allí muy de cerca hacia la banca de Olimpia o consideraste un exceso esa parte en la que él va a golpear los vidrios de los palcos? ¿Qué consideraste ahí? Hola, Víctor. Sí, él se va hacia, digamos, hacia la banca del Olimpia, ¿verdad? Y la amonestación es por exceso, ¿verdad? Entonces se va hacia la banca y festeja justo hacia ahí, ¿verdad? Teniendo más espacio, pienso yo. Y también para no cagarnos con un problema, porque si por ahí pasaba alguien, reaccionaba a alguien, era un problema para el espectáculo y para nosotros. Pero entendió, hablamos y entendió, sin problema, correctamente. Porque incluso se va a hablarte al final del primer tiempo como pidiendo una explicación, Sí. pero salió ya sin reclamar después, o sea, entendió que se excedió un poquito. Claro, Víctor, él se va a festejar justo hacia ahí, ¿verdad? Yo creo que no había la necesidad de hacer eso, ¿verdad? Eso sentimos nosotros con los compañeros, con los asistentes y el cuarto, y por eso recibió la amarilla, ¿verdad? ¿Y la tarjeta amarilla de Recalde fue por el gesto? Y Recalde protestó ahí, casi entró al campo estando ahí ya en la banca, ¿verdad? ¿Y qué Nada te más dijo por eso. Recalde desde la banca? ¿Qué te gritaba? Y por el gesto, por lo que no se cobró, creo que fue así, algo así. Pero por eso aprobó. Giancarlo, la sensación que me dio al empezar el partido es que en los primeros minutos, en las divididas, alguno exageraba un poco más de la cuenta, hubo muchas protestas y después como que los jugadores se dieron cuenta que no iba a cobrar las mínimas y ya empezaron a jugar en serio, por así decirlo. Así mismo, yo creo que los primeros 15 minutos son tendencias en un partido, ¿verdad? Si ellos saben que si les cobras, si digamos, la mínima, digamos que a veces no son los faltas, pero que se caen, sí, ellos te van a querer tener esa tendencia, pero si no le cobras y le explicas, yo por ejemplo hablé con ellos, le dije que en una parte que, vamos, las caras vamos a cobrar. ¿Por qué no a jugar, y creo que entendieron. Está bien, ¿por qué no sos árbitro de FIFA, Giancarlo? No sé, eso escapa a mí, porque tengo que ir mejorando día a día, ahora me falta para mejorar más y vamos a seguir. Me parece que con lo que dejás jugar y tenés muy buena interpretación, no cortar por cortar, anda bien. Yo no sé qué te faltaría o qué error cometiste. Gracias a Dios. ¿Por qué no sos árbitro de FIFA? No. Mira, Arturo, yo creo que es un proceso. El arbitraje es un proceso, pasar por todos los filtros, por todas las categorías, pienso yo, ¿verdad? Y llegar bien maduro. Yo creo que un árbitro que llega a una edad más madura, creo que es mejor, ¿verdad? Agarrar más experiencia en cada partido. Y bueno, pero está demostrando muy buen control y yo me supongo que eso debe ser bien visto, ¿no? Es decir, tenés paridad, tenés criterio y me parece que vale muchísimo. Cierto, estamos trabajando para eso. Obviamente a veces no podemos equivocar, ¿verdad? Pero siempre tratando de ser ecuánime, de dar lo justo, de cobrar lo justo. Y bueno, Giancarlo, seguiremos charlando. Quisiera agregar más del clásico. Vos fuiste a tu casa, bien, la tranquilidad de un árbitro bien pitado. Así mismo, Arturo, con los compañeros entramos al vestuario y nos alegramos por el trabajo correcto que hicimos, ¿verdad? Hay cosas que mejorar, detalles siempre van a haber en el arbitraje, nunca va a ser perfecto, pero seguiremos, esto es semana a semana y hay que seguir mejorando. Se escucha todo el griterío, todo en un clásico con tanto público, ¿no? Sí, digamos cuando hay más público es menos, digamos que a mí particularmente cuando hay gente me gusta, hay más ambiente, creo que anima más a trabajar más y a estar más concentrado en el partido, ¿verdad? Como tener que también saber que así es, que esas reacciones van a haber siempre, ¿no?
Siempre, Arturo, desde las categorías formativas es así, no. Pero como te digo, cuando hay público es mejor, ¿verdad? Creo que vamos, se habla de todo, pero se escucha menos, me parece. Está bien, Giancarlo, gracias por tu tiempo y felicidad a tus compañeros también por el trabajo. Dale, Arturo, muchas gracias. Saluda ahí a tus compañeros también. Gracias, Giancarlo Juliadosa. El árbitro viene. Sí, impecable. Todo, ¿no? Sí. Muy bien, la verdad. Una puede ser, que dijo Fabián también, que como dijiste, una que dejó seguir. Después, pero bueno, mínimo. En líneas generales, Sí. 90%, solo para no decir 100 de 100, pero y muy es bien. la repetición de él. Sí. Así mismo. Y ayer ayer acorde a su línea arbitral de siempre, porque Al ayer estilo estaba de arbitral como de él, siempre. dejó jugar Realmente una o dos muy nomás y después te dice tranquilo, no hay siga. Sí. Ya te avisa. Sí. Es un árbitro que pone en aviso. Sí, y también los jugadores se dieron cuenta, porque eso justo le decía, y él también lo mismo percibió, que al comienzo en la dividida algunos se tiraba, se daba vuelta, reclamaba, en situaciones que no pasa nada, y después se dieron cuenta que el árbitro no le cobra esa, y siguieron jugando normalmente. Alan está para hablar o no. Vamos a discutir con Alan, probablemente esté recorriendo las radios, porque así fue, uno para todos, todos para uno. Uno para todos, todos para uno. Así nomás, así es la vida. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Con Punto Farma y Azoleu hoy salvamos vidas. Hoy en Punto Farma es día Azoleu. Todas las compras que realices se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azoleu. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil. Con Punto Farma y Azoleu hoy salvamos vidas. Nerv Viginal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerv Viginal Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Bueno, la fecha cumplida con el partido 0 Olimpia. ¿Qué va a pasar con Olimpia hasta último? Ahora una buena, anteúltimo, penúltimo. Le vino bien la derrota con goles encima de Guaireña. Está con la misma cantidad de puntos, pero la diferencia de gol hace que salga del último lugar. En teoría, en la misma cantidad de puntos, pero por lo menos salió del último cupo. Por eso, penúltimo sería. Por un golcito. Por un golcito. Sí, porque al perder 3-0 Guaireña tiene peor diferencia de goles ahora. Al ser el más malo Guaireña, pues últimamente viene, no le gana a nadie, ni a su equipo suplente le gana a Guaireña. Los últimos 3 partidos. No, pues es cierto. Una cosa era Olimpia, otra cosa era Cerro, pero lo de ayer, la actuación pobre de ayer de Guaireña, ya despierta una cierta alarma. Una cosa Olimpia, Cerro, bueno, sí. Olimpia, Cerro, de los nombres. Cerro sí, por eso venía jugando bien. Pero ayer nuevamente otra floja actuación de Guaireña y no por Sudamérica, que viene en un crecimiento importante, ¿verdad? Pero 3 derrotas allí como que complica un poquitito, ¿cierto? Tiene sus puntos ganados previamente, pero si continúa así complicándose en estas últimas fechas, en las últimas jornadas se puede complicar, inclusive en la zona de abajo. Si bien ahora está un poco mejor parado que el propio 12, falta. Para el próximo año sí. Para el próximo año sí. El problema es Luqueño ahora, ¿eh? Luqueño, el presente sí. es este. Vos podés arreglar el próximo año y ver cómo hacer. Cómo se entró en la zona complicada. Sí, Guaireña lo que perdió es el colchón de puntos para Sudamericana. Porque estaba tranquilo, parecía que muy difícilmente se le escapaba ese cupo. Y hoy Luqueño se le puso a 1, 12 de octubre se le puso a 2 y Sudamérica a 2. Hoy hasta corre riesgo de volver a clasificar a Sudamericana. Pero el riesgo, disculpame, Víctor, de Luqueño es la permanencia. Sí, Yo no, sí. no cambio nada, cambio la permanencia. Y cuando veníamos compartiendo con Dénico, digo ayer cuando volvíamos del estadio, si vos bajás, que es un enorme trauma, porque después tenés que volver. Y si ponerle Luqueño, que es sudamericano primera, te va a decir primera. Sí, claro. Sí, la situación de Luqueño es terrible. Sí. Terrible. Un estadio clausurado que tiene que poner a punto. El próximo año el campeonato arranca el 4 de febrero. ¿Ya pusiste, buen niño, eso? La fecha no. Ponena. El 4. Esto está falta de confirmación, pero está todo, el 4 va a arrancar. El 4 de febrero arranca el campeonato. Y vos decís, ¿cómo el tema de Luqueño? ¿Vos te imaginas? Sudamérica le sacó 10 puntos allá arriba. Sí, 10 arriba. Y quedan 12 por jugarse. Matemáticamente eso ya está afuera. Y el equipo que vaya a jugar con Ameliano. esto, claro, es un buen equipo. Ojo con eso, ¿eh? Sí, solo que va a tener la ventaja de que Ameliano va a estar parado un mes para esos partidos. Tiene un muy buen entrenador Ameliano.
el profe Sí, eso sí, García. Humberto García. Sí. Solo Pero- un detalle que el otro día nos decía el presidente, la situación económica, se van a jugar ya por la camiseta y por el objetivo del ascenso, Sí, porque se acabó al el parecer el dinero. billete. Acá también. Dio hasta la última fecha y ahora es como jugar por el honor del pozo. Sí, sí. Pero sí, van por el honor los jugadores Claro. de Emiliano. Igual en la cancha puede pasar cualquier cosa en esos partidos. Es más, este fin de semana, si gana Luqueño y pierde River, matemáticamente ya no le dan los puntos a River para ya seguir puede peleando. Ya descender este fin de semana. descender. Pero para eso, Luque le dará ganar Olimpia y perder River en esta fecha. Con MediLife comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Sumate hoy mismo y recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Por tiempo limitado, no esperes más y contactá hoy mismo con un asesor llamando al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recuperó Cerro, buscó la pelota colombiano Carrascal. Viene pidiendo Aquino. Carrascal cruzó la frontera, entrega para Pino la punta derecha, vino la marca. Bajando Gamarra, ganó a Pino, la toca por bajo Boselli. Boselli se acomoda, jugó Carrascal, Aquino al arco, le pegó, tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! No fue un gol, es que no fue un gol, fue un golazo al poste derecho de Aguilar, golazo de Aquino, bombazo impresionante, Cerro gana 1-0, el festejo del pueblo. Primero que nada, muchas gracias, contento por el triunfo que logramos hoy, fue un partido muy difícil, complicado, durante el eterno rival, la verdad que contento por el esfuerzo de los compañeros y esto es de todos. Va a ser así de acá hasta el final, va a ser difícil, pero este plantel me parece viene demostrando que entrega no le va a faltar y va a pelear con todo lo que tenga por el título, Claudio. Sí, la verdad que a lo largo del torneo hemos tenido caídas, las cuales nos supimos levantar. Creo que estamos por el camino correcto, creo en este equipo, en este grupo, creo que vamos a dar pelea hasta el final y ojalá así sea. Trasladar eso a la gente, ¿no? Esta gente que acompaña, que también cree, que crea en este equipo. Me parece que está por allí y el equipo va a luchar. Obviamente que es lindo tener el apoyo de la gente, que venga, nos apoyen, aliente por nosotros. Nosotros creo que dentro de la cancha le estamos demostrando que queremos pelear el torneo hasta el final, en juego, en fuerza, en garra, en no dar ninguna por perdida. Creo que el partido de hoy hemos mostrado eso y creo que así se juegan los clásicos y por suerte lo pudimos ganar. ¿Algún pensamiento, saludo especial después de ese golazo, después de esta victoria? Nada, saludarlo a mi hijo que nada, siempre que abre su boquita que me dice que va a hacer un gol, su papá lo hace y bueno, dedicárselo a él que está ahí arriba, a él, a mi mujer, que son los pilares míos que me ayudan el día a día a poder encontrarme como estoy hoy. Creo que estuve en un momento difícil donde no me encontraba, donde no era yo y la verdad que bueno, mis compañeros, cuerpo técnico, mi mujer y mi hijo fueron esa fuerza para hoy poder reencontrarme con el Claudio que todos conocen. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-323-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. Imperdible Cyber Day en tupi.com.py. Hasta el miércoles, 3 días de descuentos inigualables. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivas ofertas y ventajas únicas a través de la web. Haz tu pedido online ahora más fácil que nunca. Tus pedidos desde 2 hasta en 15 cuotas al contado y con todo medio de pago. Y con todas tus compras participa del sorteo de la fabulosa Ford Ranger 2022 más 100 espectaculares premios. La gente sabe, tupi.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordá, usa Castrol Magnatec y andá tranquilo. Chiqui Arce. Arrancamos la conferencia de prensa del técnico de Cerro Porteño, Francisco Arce. Profesor, en primer lugar, sus sensaciones, su opinión acerca de lo que le dejó este partido ante Olimpia. Mucha alegría, no solamente por la victoria, por los 3 puntos, porque es lo que necesitábamos para mantener a la misma distancia del líder del campeonato, pero sí me gustó más, o tanto cuanto, ¿verdad?
la dinámica del juego, el crecimiento que el equipo viene teniendo ya más de 4 o 5 partidos. Profe, ¿cómo analiza el primer tiempo en el cual se llegó con jugadas claras sin poder concretar, pero que se selló en el último minuto con el golazo de Claudia Aquino? Enseguida volvemos con la conferencia. Doctor Bluten, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Bueno, doctor Bluten, jefe médico APF, estamos hablando con la ministra, la señora Fátima, preocupada, la presencia del público más del aforo del 50 nos decía. Juan José dijo no, hay lugares que no estaban cubiertos. Bueno, contanos vos como jefe médico de la APF, pues tenemos que ir al partido Paraguay-Chile, también tema aforo con relación a lo que viene en las eliminatorias. Y recién cuando terminemos, me imagino que la FMD va a pedir informe, recién cuando se termine con la información que nos pase el Cerro Porteño y que nosotros le pasemos a la FMD, vamos a poder sacar conclusiones. Yo de lo que sí te puedo hablar, Arturo, del partido que organizamos nosotros, que fue del partido de la selección. Nosotros hicimos una investigación y nosotros sí detectamos que tuvimos problemas de filtraciones en varios sectores donde se vulneró el sistema de ingresos, y eso es lo que nosotros le informamos a la FND y tengo entendido que nosotros vamos a recibir una sanción al respecto. Lo que tiene que ver con el partido de ayer, habrá que esperar que los reportes que haga el Club Reporteño nosotros lo trasladaremos a la Secretaría Nacional de Deportes. Hay que objetivar las cosas. Una cosa es la percepción que uno tiene de que esa es la realidad. Por eso hay que esperar y ver los informes. La sanción de la APF, 150 millones de guaraníes, doctor. Así es, Arturo. Creo nosotros nos enteramos hasta ahora de manera extraoficial. No llegó todavía ningún comunicado a la APF. Bueno, ¿y el cuidado que van a tener Paraguay-Chile? Y tenemos que ponernos las pilas, Arturo. Acá hay una cuestión que está muy difícil todo, el control, está muy difícil la situación, la gente está muy cansada, el fútbol está muy expuesto. Parece que todo lo que sale por televisión es un problema, pero realmente estamos teniendo problemas de control y de no cumplimiento de protocolo en todos lados, en todos los ámbitos. Entonces, hay que ver un poco cuál es la solución al problema, porque cuando estamos con números muy altos de personas, los controles se hacen mucho más difíciles. ¿Qué más se puede agregar, doctor, a esta charla? Yo digo, con lo que viene, cuidándonos todos, esa es la realidad, ¿no? Tenemos que meterle mucho cuidado a todo. Así es, en cuestiones de salud siempre hay que tener mucho cuidado. Estamos en una situación que no sabemos para dónde va a ir la curva. Un día parece que estamos bien, otro día parece que no tanto. De cualquier manera, la situación es muchísimo mejor que hace 3 meses y hace 4 meses. Aunque haya un mínimo repunte, los números son bajísimos. Estamos hablando de 30, 40 positivos para una población de 8 millones de habitantes. Y mejor se vienen fechas importantes donde la aglomeración va a ser inevitable, como en el caso de KTP. Recordar un poco que en el fútbol se están viendo gente vacunada, los no vacunados tienen que presentar un test, y en cambio en otras actividades no se pide ningún tipo de control. Así que yo creo que es un momento de volver a sentarnos a hablar un poco de hacia dónde vamos a llevar esa situación, este camino, porque los controles cada vez se hacen más difíciles. Yo entiendo la capacidad de las autoridades, tanto la policía, la FND, el Ministerio de Salud, de llevar a cabo los controles, se hace prácticamente imposible, porque la gente está muy cansada, los recursos son limitados, ya estamos hablando de aforo de 20, 25 mil personas, y ahí el cumplimiento de la ley se hace muy complejo. Entonces, es cuestión, yo creo que es un momento de volver a sentarnos a hablar y ver un poco cuál es la realidad y qué es lo que podemos cumplir y qué es lo que nos hace muy difícil cumplir. Está bien, doctor, teníamos programa actuado bajo tu óptica, jefe médico la APF. Muy amable, doctor Bluten, gracias. Gracias a vos. Gracias. Sigue, chiquillas.
El primer tiempo fue muy bueno de parte nuestra. Al inicio ellos respondieron con aquel contraataque, armaron bien el remate de Jorge Recalde al travesaño, y nosotros jugando bastante bien, circulando bien, triangulando, llegando por los costados y rematando, pero lastimosamente no pudimos convertir. Después, en una bien trabajada de vuelta, llegó ese gol que nos dio digamos, era la conclusión que faltaba de todo lo bueno que se había hecho en el primer tiempo. Y lo de Dani bien nos deja satisfechos, porque desde la ida de Santiago es el tercer lateral izquierdo canterano que está jugando, y no se ha notado esa diferencia de cuando juega Alan o cuando juega Luis Vargas, que también está un poco lesionado, y ahora que Dani está ocupando esa posición. Lo vimos a Alan Benítez sobre el final del primer tiempo tirado por izquierda. ¿Coincidió con el gol? ¿Fue algo preparado? No, una coincidencia. Ellos tienen libertad sí estuvo preparado eso de que cuando la pelota... A mí no es que me agrade mucho que el futbolista cambie de sector, digámoslo, sin el balón. Nos gusta que si la pelota, la jugada, el momento del partido, de esa acción específica los lleva, que todos tienen libertad de poder hacerlo. Imagino que fue eso lo que habrá pasado en esa situación, pero no era algo establecido. Fueron un equipo muy maduro, bien plantado, muy inteligente para jugarlo. No dieron muestras de debilidad hoy. Tal vez le faltó a sus jugadores que intentaran subir una marcha más en el segundo tiempo, porque se veía un rival que intentó, sufriendo el partido por el resultado. Pero ¿era necesario terminarlo con otro gol? Y tuvimos las chances, especialmente dos, creo que con Robert. Hay que entender también que existe un desgaste, que se hizo una gran parte de ese desgaste por la dinámica que imprimió el equipo en el primer tiempo, que el rival también juega, que tiene individualmente grandes futbolistas, y hay que estar constantemente atentos para marcarlos, y que eso genera ese desgaste que estoy diciendo. Creo que redondeamos una excelente labor para poder llevarnos la victoria merecidamente. La presión extra tras saber que Guaraní ganó ayer. ¿Cómo asimila este gran triunfo y qué le genera a usted el hecho de que la olla estuvo casi llena? No tenemos realmente el grupo lo está tomando muy bien, porque nos dedicamos en los últimos 4 o 5 partidos, a partir de los últimos 4 o 5 partidos, a buscar soluciones, a soltar ideas, a cambiar tipos de entrenamiento, a dar un poco más de intensidad. Hemos recuperado a todos los lesionados, entonces vamos preocupando un poco de todos los detalles de nuestro equipo. Hoy igualmente, si llegamos a la última fecha así, estamos a tiro. No podemos estar pendientes qué le pasa al que lidera el campeonato a cada partido, sino capaz que eso sí nos distrae. Bueno, estamos con Alan Benítez. Alan, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo andamos? Bueno, ¿qué partido y qué motivo para vos? Sí, la verdad que sí, fue un muy lindo partido donde pudimos ganar y dejar esos 3 puntos en casa. ¿Qué sentiste vos cuando se hace tan buen partido? Me dirá, bueno, enorme satisfacción. Yo no digo que sea coincidencia en Olimpia porque estuviste ahí, pero estamos hablando de un partido donde estuviste, luciste, jugaste bien con Espino en la derecha, encaraste. Fue un gran partido, Alan. Sí, fue un gran partido de todo el equipo, ¿no? Pasa que era un partido muy especial, un partido aparte del clásico, y más que el puntero había ganado un día antes, entonces nosotros teníamos la obligación de salir y ganar el partido. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Y cómo? Por favor, yo creo que cuando uno hace tan buen partido sale muy satisfecho. No, la verdad que sí, yo salí ayer, fusilado a la cancha, dejé todo ahí. Pasa que, como te digo, teníamos la obligación de ganarle más porque era Olimpia, y como dije, para seguir prendido ahí en el campeonato. Una pelota al palo, Aguilar, palo, y después te abrazás con Aguilar, fueron compañeros. Era jugada de gol. Sí, la pelota que me sacó Aguilar es increíble, es un tremendo arquero. Lastimosamente para mí no pudo ser gol.
Alan, aprovecharon muy bien el 2 contra 1 ahí por esa zona contra Mateo Gamarra, porque se sabe, y vos lo conocés bien, Mendieta no tiene tanta característica de marca. Las veces que se proyectaban hicieron muy buenas combinaciones con Alberto Espínola y generaron mucho daño en la defensa de Olimpia. Sí, eso mismo nos pidió el profe, que atacáramos más el sector Olimpia, así como decir, al Willy le cuesta mucho la marca, aparte de Mateo Gamarra era su primer clásico, entonces por ahí podíamos aprovechar todas las oportunidades que nos dejaran ahí el Willy y él. Bueno, yo creo que en muchos pasajes del partido lo hicimos correctamente ahí con el Beto y también con el Pachi. Alan, ayer respondía en la conferencia de prensa Francisco Arce sobre tu nivel, que te dieron varios tips en este tiempo de trabajo como para terminar mejor las jugadas. ¿En qué sentís que estás evolucionando desde la aparición de Francisco Arce como técnico? O sea, desde que vos llegaste al Cerro con Francisco Arce como técnico. Y en pocas palabras te digo en todo. El profe Chiqui me da la confianza que yo estaba necesitando. Es como un padre para mí, es la verdad que yo le tengo un respeto y una admiración tremenda hacia él. Y gracias a él yo estoy en este buen nivel. Es así de simple. ¿Y qué es lo que cambiaste con respecto a otros entrenadores que te dirigieron? Porque también él enfocaba algo así, quizás por método de trabajo de otros entrenadores, tomabas otras decisiones a la hora de resolver las jugadas. Hoy, ¿qué sentís que es diferente en tu juego para ver esta versión tuya? No, pasa que él fue uno de los mejores laterales de Sudamérica también, entonces hablo mucho con él, me da muchísimos consejos, no solamente de fútbol, sino de la vida misma, ¿no? Es una tremenda persona él, el padre de todos nosotros, y bueno, como dice, la confianza que él te brinda es fundamental para cualquier jugador. En la formativa, ¿dónde comenzaste o en qué puesto? En volante. Esa es la respuesta. Vos mismo tenés la respuesta, la conoces muy bien. Sí, no, donde me toque voy a No, pero te estaba hablando que en tu formativa vos jugaste ahí. Sí. Toda la formativa hice de volante. No, por eso digo, conocés, si desde chiquitito te hiciste, es algo que a vos no te puede llamar la atención porque estás acostumbrado. Eso un segundo. Así como le dije a él en su momento, tiene al mejor maestro que un lateral pueda tener, que es el profe Arce. Si no aprovechas con eso, ya no sé, anda a montar un negocio. Tu hermano, Alan. Mi hermano es un loco. Rodrigo, no, pero sí tiene razón, si yo no mejoro con el Chiqui, no sé. Bueno, pero vos en la formativa, volante a la derecha. Sí, siempre. Siempre. Chao, Alan, congratulaciones por lo de ayer, muy buen trabajo, gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Alan Benítez. Cuida tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y en Plastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para entender la solución que más te conviene. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tus tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Benítez jugó como volante. Sí. En las formativas. Baja, sube, ya conoce. Sí. ¿Y vos, Denis Canice, dónde comenzaste a jugar? Yo empecé en la formativa de mediocampista, volante, el famoso 8. Y después todas las inferiores hice ahí, en la formativa. Después creo que Solalinde, ya estando en primera división en el plantel, le faltaba, se lesionó creo que Silvio Suárez, o Virginio Cáceres, creo que era Silvio Suárez, y recurrió a mi persona para jugar en esa posición, para cubrir el puesto. ¿En qué puesto? Lateral izquierdo.
empecé ahí. Y como rendí bastante bien, creo que ya me pusieron de Pero vos lateral. no tirabas, no corrías tirar un centro. No, Yo no te veía así. no, marcaba. Era más marcador Más la marcador, naturaleza. sí. Ahora se transformó todo, güey. Se transformó todo, sí. ¿Y cuál preferís, vos? ¿El que marca o el que se proyecta? Y tiene que tener ambas cosas, Arturo. No. ¿Qué? Yo le estoy preguntando al Recoman. Si Sí. yo quiero un equipo productivo, tengo que comenzar la seguridad desde adentro. Claro, Si no, desde la ¿sabe, marca. ¿sabe quién tiene un técnico brasileño? Ujú. Y después el término se implementó mucho con otros técnicos. Cuando decía Tim, el fútbol tiene mantas cortas. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Decía, el fútbol tiene mantas cortas. Por querer tapar la cara, por querer taparte los pies te de cubrir la cara. Así es, ¿verdad? Más o menos parecido. Te mantas cortas, querés hacer esto pero no llega, no podés hacer todo. ¿Y qué preferís vos? Arrancar tranquilo de atrás, vi una línea sobria defensiva y vamos para adelante. ¿Qué preferís vos? Y yo quiero que el jugador tenga buena marca y que me apoye en el ataque también, Pero siendo entonces, lateral. Espera un ratito, Ah. espera un ratito, Alan, digo, Denny. No, pero disculpame. Mi pregunta es muy puntual. Vamos a hacer la estructuración de Olimpia. Cerro ya está. Y tiene que retocar. Está por encima de Olimpia, ¿es la verdad? Sí. Entonces está por encima de Olimpia. Tampoco es la maravilla. Para la competencia internacional va a tener que ajustar. Te pregunto, Denis Caniza, si vos tenés que reestructurar. Porque hasta ahora fue Cerro, 12-36. Esta mañana Urbana, Gustavito puso los goles de Claudio y la jugada 9 veces. Esta mañana en Urbana, 9 veces puso. Que miento veo. Más dice. Entonces cuando vos tenés que reestructurar algo, ¿cómo haces? Se va el año, el campeonato arranca el 4 de febrero. Arranca el campeonato. ¿Sabes lo que a mí Michel Sánchez me diga lo contrario? Y se está escuchando Michel, la radio, decime si estoy equivocado o no. Arranca el 4 de febrero. ¿Cómo haces en la estructuración de Olimpia? Y de Cerro ya hablamos largo y tendido. ¿Cómo haces la reestructuración de Olimpia? ¿Va por el técnico? ¿Va para decir, bueno, necesitamos un director deportivo, un coordinador que se encargue de ver todo? Está acá. No los apuremos ayer, Gamarra. No, Mateo Gamarra. No. Y no tiene la culpa Gamarra. Se trajeron a Chelo Tigarribia, al bueno de Chelo, dijo Pumpido, yo lo puedo utilizar entre partes, digo. Gorosito. Perdón, ¿yo qué dije? Pumpido. Perdón, Gorosito, gracias, Víctor. Y no juega. ¿Cómo? Cuando vino Pipo, Gorosito, y cuando hablamos con él, digo, yo lo puedo poner en repuesto. No juega. Pero, ¿cómo el tema? No juega. Y se los pone a Gamarra. Entonces te pregunto con mucha franqueza, porque no hay que manosear nombres. No. Esa no es mi intención. No se manosean nombres. Por lo menos no soy de eso. El jugador tiene que lo pone el técnico, tiene que aprovechar. El técnico lo pone. ¿Cómo se hace para reestructurar Olimpia desde atrás para la línea defensiva y después vamos a ir al medio? Porque atrás necesita. Antolina está cerrando su ciclo, creo, con lo debido respeto. Saúl vino como una incorporación, cambio, refuerzo. Por eso se lo trajo. Y Olimpia abonó un dinero o está abonando. Tiene a Otavio lo que puede cerrar su ciclo en Olimpia. Sí. Chelo no va a ser tenido en cuenta por lo que vemos. Está Tito, y si no juega Tito, ¿quién? ¿Cómo se reestructura futbolísticamente Denis Caliza Recoman? ¿Qué harías vos? Y tiene que empezar esta semana ya la reestructuración, Arturo. No hay que esperar al próximo. No, por eso te pregunto. Claro. En la parte de atrás no hay mucha opción. Ahí ya, en vez de... Pero está Cáceres, está Santa Cruz. Luis Cáceres, que hoy jugó en reserva, ayer estaba en la banca. Tiene a Jordan Santa Cruz, que volante. Las veces que jugó en Olimpia jugó mejor de volante. De de defensor. Estamos hablando de un equipo no por Cáceres ni por Santa Cruz. Si son ellos, serán ellos. Pero vos tenés que ver lo que te va a proponer ya próximo. Yo estoy de acuerdo con Denis. Sí. Yo tocaría la media. Claro. Ya. Yo creo que Santa Cruz, yo no sé, yo creo que Santa Cruz no juega más. O si no, se va a despedir. Quedan 4 fechas. Está en etapa de recuperación. Y se acaba 4 y termina. Termina está más fuera que adentro hoy. Esa es la realidad. Sí, en campo. No, claro. es correcto lo que en Olimpia hay que enviar un mensaje. En Olimpia hay que enviar un mensaje. Yo creo que hay jugadores que entran por entrar en la cancha. Y son los jugadores que
que de repente se le tiene que exigir mucho más. Los de mayor nombre. Los de mayor nombre, porque han demostrado en el fútbol cosas importantes, como el caso de Silva, por ejemplo. Sí. Como por el caso de Pollo, por ejemplo, ¿no? Yo, si soy el entrenador, ya no lo pongo más a ellos, porque entran a caminar o a mirar el partido. Si es por eso, tendrían que comprar un boleto y vayan a la tribuna a mirar el partido. Espera, ¿por qué, Pio? Así, recién, vos escuchaste, Lito, lo que le dije. Vamos, ¿sabés lo que, de qué pero me él, está pero él hablando? advirtió Silva, eso. la fecha Él pasada. advirtió hace la 4 o 5 semana pasada. días vengo Yo no me diciendo... pongo en defensor de Silva, me pongo en la estructura de Silva. Cuando vino de Silva, por eso dije cómo se hace para reestructurar Olimpia. Vamos a entender qué significa reestructuración. Primero, cuando vino Silva hicieron la campaña de socios. Sí. Olimpia compró el 100% del pase. ¿Y? No, ¿Y no si no me rinde? maltratame, Arturo, ¿y si no rinde? Denny, pero no importa me el dinero trata que haya. mal. Denny, el Pero- Recoman, ¿sabes lo que me di cuenta? Pues sí, Algo le pregunta y me trata mal. Yo le estoy preguntando con relación a la parte técnica de un jugador, porque voy a tener sobrada de calidad, experiencia, en decirnos cómo se hace. A ver, costó $2.500.000, creo que costó. El 100% del pase. pero Lo voy a Arturo, terminar. sí. No me pongo un abogado de Ale Silva. Una reestructuración significa, vamos a darle a Ale participación para la venta. Si perdemos a Ale Silva, lo perdemos jugando. ¿Cómo vas a vender un producto si no juega? O un producto cambiado. Eso es reestructuración. Tiene que estar de acuerdo el coordinador deportivo, el técnico y el jugador. Y el cuarto, es como una mesa. Es como... ¿Cómo se llama eso? Las patas de La la pata mesa. de la mesa. Silva tiene, Olimpia tiene 4 patas sobre Silva. Él, Sí. si hablas en primera persona, el que lo puede reemplazar, la venta, el jugador. Y una más. ¿Cómo hacer con Ale Silva? ¿Qué harías, Denny Caniza, vos si te dice, mira, Denny, queremos esto que haga? O una persona que quede. ¿Cómo hace? ¿Se malogra el jugador? Ah, va al banco nomás. Pero un ratito. Por eso dije reestructurar. ¿Costó 2.500.000 o no? 3 millones, me Bueno, parece. Víctor, cerca de los 3 millones. pero estamos hablando de un capital de un club que si dijo Denny Camisa al Recoman. Por eso él es muy, dice, si yo no soy quien para decirle que no, pero... dice si soy yo y si juega así, le compro su boleto y que vaya a la tribuna. Le compro No, su entrada. pero- Pero Denny Caniza, un Recoman como vos, Ale Silva, hizo grandes goles. ¿Quién Hizo grandes goles Mirá hace cómo meses me trata atrás. Pancho, se la esperana. Pero así, pero te tengo que no me corregir, trata mal, ni Arturo. Denny. Por ejemplo, sí hizo, puede volver a hacer grandes goles. Ayer lloró, se Pero emocionó sí. Claudio Aquino, consciente de lo que le pasaba. Sí. A Claudio Aquino también le dieron. Sí. Y después se fue recuperando y fuese recuperando. Ale Silva tiene despliegue, tiene velocidad. Tenía. Y puede, dijiste, ¿y por qué no volvió ayer? ¿Por qué Porque no? tú hago una pregunta a Denny O sea, Caniza. Vos estás perdiendo la paciencia conmigo Perdona, y yo pero- también pierdo la paciencia con Denny. Vos no podés olvidarte de jugar al fútbol de un día para otro. O es una cuestión económica, o qué pasa con él, o definitivamente no tiene participación, o no se le da la pelota. ¿Cuál es la tuya? ¿Que no se le da la pelota? No, pelota tiene Pero espacio. se genera, entiende. ¿Me puede responder Claro. Denny Caniza, niño? Por favor. Pero se entiende, Arturo, que la situación de la Olimpia afecta a los jugadores también. Tendrán salarios caídos, premios caídos, pero la mejor manera de salir de esto, de parte de los jugadores, es jugando bien y ganando los partidos. Yo no encuentro otra explicación. Es la única manera de jugar bien, los jugadores que jueguen bien, para que puedan alzar su cachet y que sean vendidos, porque si empiezan a lamentarse... El próximo año. Y así como yo siempre digo, yo le exijo mucho a los jugadores que saben jugar. Pero Silva ¿Entendés? sabe jugar. Y por eso Claro que justamente sabe le jugar. estoy exigiendo. Mirá cómo me Pollo levanta sabe la voz. jugar. Mirá, Denny Para mí, Caniza. Lo que Pero pasa ¿cómo para mí en eso Olimpia- también. ¿Cómo hacer para la venta posterior? Vos decís, Denny. Bueno, hacerle atendé. sentar 3 partidos en la banca o ni concentrar a ver si después rinde. Denny, te pregunto Digo con yo, mucho, perdón, porque- te pregunto con mucho respeto. Le llamé a Denny Caniz, a Ale Silva y le decía a la dirigencia, quienes estén, Bruno, terminá. Este va para la venta. Por eso te pregunto, ¿cómo se reestructura Olimpia? Vos, y te lo digo con mucho respeto, hacia Sí. tu persona, hacia el jugador y hacia quien en la plantilla de la Olimpia. Vos le decías al jugador, ¿es ciclo cumplido? ¿Vio? ¿O depende del técnico? Pero ahí el técnico no tiene nada que ver con la reestructuración o con vender o no vender. ¿Es O que sea, tiene la para el culpa que no haya técnico... jugado Quintana ayer? ¿Vos? ¿Yo? ¿Víctor? ¿Él?
Pero Quintana rindió. Sí, pero no O sea, jugó. No sé, y el problema ya... Ayer dos errores de ¿entendés? Cáceres. Primero que no jugó Quintana y después que no el tema del lado izquierdo. Lado Nunca izquierdo. corrigió. Y sumo otro más. Porque Conformó- Mendieta no marca nada y él lo puso a jugar contra el lado Sumo- más ágil de Cerro. Sumo otro error más. No lo puso, no sé por qué. Hoy jugó en reserva. Yo pensé que estaba tocado y no llegó. Ramón Sosa. ¿Por qué no? Ayer era partido para Ramón Sosa en segundo Sí, tiempo. por izquierda. Digo. Pero no, No, porque venía después entró Fernando. grandes actuaciones. Seguí, Pancho, No, seguí. porque No, después- otra. Pero después- dejarle que responda. Después entró él, Fernando Cardoso. No, es que la vez que entró últimamente Vea, Sosa por venía favor. descogiendo. No, niño. claro, Solucionó, pero viene digo, bajo. ayer con espacio, en un momento dado del partido, cuando Cerro lo apretaba y Willy no apoyaba en la marca, porque no apoyó nunca la marca, porque ese no es su característica. Claro. Tampoco es por Willy, es que estaba mal utilizado. Sí, sí. Y entre todos los que vienen intentando levantar, me parece que Mendieta es el que mostró alguna cosita. Después Recalde está en el debe hace muchísimo. Derli ayer primer tiempo, después segundo, ahí nomás. Y van pasando los técnicos. Este plantel de Olimpia se devoró a 5 técnicos en 9 meses. Landaida, Gorosito, Bueno, tengo un nuevo Orteman. técnico de Gustavo. No escuchamos nada. Ya dije, cara. Ya salió todo al aire. Vos fuiste acá. No, y si la gente no sabe, vos escuchaste, Luis. No Ahí escuché. no escuchó. Ustedes No escuché. escucharon. No se escuchó. ¿Quién es el nuevo? Callate vos. No, me callo. Puta que sos barriga fría, será. Sí, No. se escuchó, Este salió. es un barriga fría. Y quedó ahí, pero no sé. Yo que te diga que no iba a ser el técnico de... ¿Es general? Dije que no iba a ser Sarabia. Sarabia no. Me miraron todo acá. Me miraron mal. Y yo le dije, Sarabia no va a ser. ¿Se acuerdan? Sí, Sí. el viernes fue eso. El sábado. Oh, el sábado. Ya dijo, ya que... Yo dije, no va a ser Sarabia. ¿Dije o no dije? Sí, dijo. Sí, dijiste. No, Sí, es sí. él, dijiste. No es él, sí, dijo. Es más, le dijiste a Niño. Que no ponga. ¿Qué? Sí. Sí. El nuevo técnico. Si escuchaste este calla, no sea barriga fría. Solo el nombre, el apellido no. Así que no dijo. Y no, pero y Yo no solo el escuché. nombre se escuchó. Yo no dije más ¿Qué nada. barriga fría? El ¿Qué edad apellido tenés no. vos? 28. Y vos toda la vida fuiste barriga del chiquito. No, Sí, no. pero él no contó. No, yo no dije nada. Él escuchó nomás. Sí. Todavía no cometió el pecado. Él está. ¿Vos escuchaste, niño? No. El nuevo técnico de General Caballero con el nombre quién es. No. ¿Vos? Si sabes, callate. No, sí, Yo pensé escuché que el era nombre, Sarabia. pero no ¿Vos? no sé cuál de No, todos. no sé. Vos, Luis Paredes. No escuché. No sea bola. No escuché. ¿Seguro, más? Seguro. Quédate bien conmigo. No, seguro, Vendemos seguro. entonces. La Kenton Classy es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classy en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar respaldo total. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. El nuevo técnico es Gustavo Badilla. Llámale, por favor. Y después quiero hablar por otra cosa con el presidente general Caballero de Juan de Mallorquín. Que quieran hablar con él un señor y yo quiero decirle si le puedo atender. Para un sponsor de su camiseta. Yo no tengo nada que ver ahí. Yo le digo decir entre ellos. No le llamé porque le dije que era lo que le llame. Y le llamé 2 veces y que no me contesta al doctor. O llamarle al doctor al aire. Perdón por la interrupción. Y bueno, el nuevo técnico es Gustavo Bobadilla. Ella estuvo ahí. ¿Sí? Sí. Sí, llegó a trabajar. Otro dice que vuelva a Olimpia, probablemente vuelve pero Walter Ortiz. Ese no es de Olimpia. Walter. Ortiz, lateral izquierdo de Luqueño. Ah, bien a Olimpia. No sé ¿Y cómo si Olimpia no puede contratar? Olimpia no puede contratar. Los que van a volver en Olimpia son, por ejemplo, los que pueden o tienen posibilidades son Teodoro Sebastián Arce, que estaba en General Caballero, que es jugador de Olimpia. Feliciano El Peta Brizuela, por ejemplo, jugador de Olimpia. Vamos a ir con Gustavo Bobadilla. Tenemos ya. ¿Dónde está Gustavo Bobadilla?
estaba en Guatemala Sí. dirigiendo. ¿Ahora está allá? Sí. Hace poco hace se fue, Arturo. hace 15 días Hace se le 10 días por nombró ahí. técnico. Le vale por Rafael Bobadilla, su hermano. Pero Gustavito, vamos a hablar con Rafa, a lo mejor ya le dijo cuando va a ser presentado. El campeonato arranca el 4 de febrero. Pues si querés, Gustavito, venía, ahí usted pone ahí, trae una silla, pone un micrófono y habla. Hablando de micrófono, las disculpas a los oyentes porque hay una lluvia de mensajes. Tanto en Twitter y WhatsApp estamos con problemas con la aplicación. Está saliendo muy bajo. Y hoy sí ya es un récord histórico de mensajes. Y las disculpas del caso de los Nuestro oyentes. internet, vio. Toda la señal. Ya vienen los programas en la mañana, ahora sí. Nos escriben en Twitter, en WhatsApp y lastimosamente no estamos sabiendo bien en las aplicaciones. Las disculpas a los oyentes. ¿Y por Porque qué no hoy te sí encargamos nos de- llenaron de mensajes. ¿Y Le cómo pasé a hacemos, Gustavito. niño? ¿Con quién tenemos que hablar? Avisó Gustavito a gerencia. Avisemos a la gerencia, a los técnicos, pero hoy sí es innumerable la cantidad de mensajes vía Twitter y WhatsApp a los oyentes, por eso las disculpas respectivas. Bueno, Gustavo Bobadilla. No, antes nomás era. ¿Y sabe quién tiene oferta para ir a Ecuador? ¿Vos? No, ni idea. ¿Vos? No. Laureado, técnico. ¿Vos? Harasayer. ¿Vos? No. Yo pregunto una cosa. ¿Qué edad de niño tenés? ¿Vos qué edad tenés? 28. ¿Y vas a seguir toda la vida Silvio? No. Y esta no sé. Ah, ¿cuántas no sabes? Y No muchas, es esta nomás. Muchas. Últimamente nada, pero... Bueno, ya calla. Yo no sé. A Pero al Denny no menos le digo admito, nada. ¿eh? Claro, sí, Denny está perdió bien. la paciencia conmigo, con usted. Quiere hacer una reestructuración total en Olimpia. Le dice a Silva, si vos querés jugar así, te doy el boleto para jugar la tribuna. Confío le va, decía, ¿qué pasa, Denny? No, está bien. Yo creo que hay jugadores que entran por entrar en la cancha. Y son los jugadores que de repente se le tiene que exigir mucho más. Los de mayor nombre. Los de mayor nombre, porque han demostrado en el fútbol cosas importantes, como el caso de Silva, por ejemplo. Sí. Pollo, por ejemplo, ¿no? Yo, si soy el entrenador, ya no lo pongo más a ellos. Porque entran a caminar o a mirar el partido. Si es por eso, tendrían que comprar un boleto y vayan a la tribuna a mirar el partido. Tendrían que comprar un boleto. Denny Caniza, el Recoman, dice, por Alex Silva, que son buenos. Vos decís, son Sí, buenos. sí. Son buenos. Y a Mendieta no le meto porque le puso el entrenador en una posición donde él no siente la marca, entonces no le pongo en esa lista de Willy. Bueno, El puesto de Mendieta ayer es para jugar ante otros rivales. Sí, sí. No para jugar ante Cerro con Alan todo y el con potencial que tiene. Beto Espínola ahí por derecha atacando constantemente. Porque ayer recordaba Fabián, y es cierto, Mendieta jugó mucho ahí con Garnero en el Olimpia que salía campeón dominante y aplastante, y los otros equipos no le atacaban. Claro. Pero para un partido como el de ayer no encajaba la posición. No. ¿Usted te ha gustado a ella? Sí, está señor. Falta el anuncio oficial, ¿cómo pone? Falta. ¿Y cómo pone? Está para ser confirmado. Esa es la... sí. Sí, ya subí, pero no recuerdo cómo Bueno, se ya llama. está. No, ya Hoy no está sé de qué cumpleaños más. Carlito Jara, seguía mucha felicidad. El que podría ir a Ecuador se acepta, claro. Ya aceptó ya. Bueno, mi comandante increíble, hoy mi computadora la señal, hoy perfecta. Todos los micrófonos salen bien. Hoy dice. perfecto. Y no sé, hoy... No sé. No, acá está, yo te estoy diciendo lo que ponen. ¿no? Qué bueno. No te estoy Los otros gritando. oyentes porque me envía Fabián vía Twitter, recibía el WhatsApp. O sea, porque ahora mejoró. Si ahora mejoró... Bueno, Rosy llamarle de cada a WhatsApp, Ever por Almeida, tiene oferta al fútbol ecuatoriano. Ever Almeida y Gustavo Bobadilla, así como están las cosas, nuevo técnico general Caballero. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? Donde te sentís a gusto desde hace mucho. Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Necesitas conexión a internet como ante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Ya estuvo ahí. Ever Almeida estuvo Sí, en Nacional sí. de Quito. Sí. El Nacional de Estuvo Quito en el de todos Nacional. los criollos El son. equipo No tiene extranjero. militar. Exactamente. Sí, no tiene extranjero. El Empoli, no sé si todavía sigue el Empoli, equipo de los policías. Este equipo de los militares. Los militares. El Nacional. Ahí estuvo él. Está en la Serie B, el Nacional de Quito. En la Serie B está. Ahí va Ever Almeida. Que se va y vuelve.
Sí. Para llamarle a ver a Almeida. Y Gustavo Edilla Niño Jorge, ahora cambia, es candidato 1. Ya, perfecto. Almeida fue campeón con el Nacional 2005 y Sí. 2006 en el fútbol ecuatoriano. De ahí salió Valencia. Luis Antonio, Claro, Valencia. bajísimo, se escucha por internet y dice, oh, Carlos, yo, bueno, ya está, ya, ¿qué vamos a hacer? Cuando habla Denny y el niño se le escucha muy despacio, no, ya está, ya, no. ¿Dónde nos quedamos? Gustavo Ella, candidato 1. Candidato 1 para dirigir General Caballero de Mallorquín. Brillante. ¿Y él está dónde? Su último ¿Gustavo Ella? equipo... ¿En Guatemala? Está en Guatemala. Sí. Gustavo Ella. en Firmó Guatemala. hace poco Gustavo con Sí, un hace club. 15 días. Sí. Bueno, vamos a ir ahora. ¿A dónde nos quedamos? ¿Con él a la media o no? Miguel Paneva esta mañana. Y que terminó, ya no juega más. Gustavo Ailla está dirigiendo Nueva Sí, Concepción. Nueva Concepción del equipo, de Guatemala. ¿De dónde? De Guatemala. Y ahí no está. ¿Quién es? ¿Pepe Cardoso dónde está? Nueva Concepción. Pepe en Guatemala, municipal de Guatemala. Sí, a los amigos de Sport Colombia, muchas felicidades. Así mismo, cumpliendo años. Sport Colombia. Sí, enviaba a José Solí esta mañana. Aniversario de Sport Colombia. Sí. ¿Cómo llama la empanada de Viera Central? ¿Se acuerdan de él? Sí, que está al lado del club. 1 o 2 cuadras. Riquísima la empanada. Media cuadra. Viera Central de Sport Colombia. Gran figura. El copetín que está ahí en... Es de él. Creo que se llaman Los Hermanos. Sí, y de él y su hermano. Riquísima la empanada. Hoy cumple 97 años por Colombia y 62 años, decía José Solís, el 16 de julio de la Liga Fernandina. Hablando de Fernando de la Mora. Terminamos esta posición de Nico. ¿Te queda limpia? O no, ya dije todo lo que tiene que decir. Se le tiene que exigir más a esos jugadores que saben jugar, y en Olimpia lo que saben jugar es Silva, Derli zafó porque ayer corrió mucho, luchó solo ahí arriba, pero para mí hizo un correcto partido ayer. ¿Cómo Derlis. haces cuando faltan 4 fechas y ya sabes que a final de temporada te vas? Caso, no sin decir nombre, ¿verdad? Bueno, no, pero hay varios que están en la lista que no van a continuar. Y por eso ya tiene que ¿Y empezar la cómo haces? reestructuración ya esta Así, semana. ¿Con qué ganas Pero afrontar Gustavo, el el propio prestigio del jugador está. Si vos lucís, vos tenés que defender tu prestigio. Claro, por eso, exactamente. El jugador tiene que defender su propio prestigio. Y más si sabe que te vas. Entonces vos, si bueno, listo, termina mi contrato, pues yo defiendo mi prestigio, yo quiero seguir jugando. Yo quiero seguir mostrándome. Si es que vamos por eso. Ayer Farid Díaz, cuando habló con tanta sinceridad, cuando hablamos Atlético Nacional, Sí. fue muy sincero, en pocas palabras hizo lectura comprensiva. Entonces vos tenés que saber lo que vos querés y para tu futuro. Lo que dice Denny, por eso dije reestructuración. Y Olimpia pelea, ¿por qué cupo? Por entrar al cupo 4 de la Libertadores y quedó a 4 puntos. 4 encima. puntos. Sí. Son 2 derrotas nacional o una derrota y un empate. Pero que juegan tiene que todavía entre relegar. sí. Juegan todavía un partido entre sí. ¿Cómo hacer? Es la última esperanza para Olimpia. Pero así como están las cosas, yo no sé si es conveniente. Bueno, por lo económico, Claro sí, que es obviamente. conveniente, siempre es conveniente. Claro, por lo económico, pero sí, digo, sí. futbolísticamente, La única opción... ir a entrar y pelear primera fase arañando, ¿para qué? Olimpia fue campeón de la Copa Libertadores entrando en primera fase. Entrando a través de la liguilla pre-Libertadores, sí, cuando fue campeón. Y cuando llega a la final del 2013, empezó en fase previa. Por eso Sí. no se puede, uno puede decir... ¿Y Nacional quién fue? Nacional. Nacional fue el peor clasificado y llegó a la final. Y llegó a la final. Vos no podés, Pancho, presagiar el futuro ni desacreditar el presente. Hay cosas que se dieron desde atrás, desde abajo, y fuiste. Guaraní fue quemando tapas, Sí. hasta llegar a la semi de Guaraní última llegó a con Costa semifinal también. en el Libertadores. la Libertadores, y fue quemando tapas, que es lo que ganó 6.400.000 $. Ganó Guaraní, porque fue quemando tapas. Si Olimpia te entra en primera fase, sumás, avanzás, suma, avanzás, suma. Después te da un beneficio enorme. Guaraní ganó 6.400.000 $. Muchísimo dinero y arrancó desde atrás. El problema es cómo hace Olimpia hoy, Denis Caniza. Y Olimpia tiene que ganar para ganar ese dinero. Si no gana, no puede... No. Olimpia tiene que pelear con lo que tiene hasta terminar este campeonato. Sí. Primero meterse en primera fase. Y ese es el objetivo ahora. ¿Qué lo va a lograr? ¿Qué podría pasar para que no logre? No, y está 4 puntos abajo de Nacional. Está 4 puntos 4 puntos abajo. abajo. Hoy está en Copa Sudamericana. Hoy No, está en no, Copa no, Partido. no. Y Perdón, una copa, tiene razón Víctor, una copa. Vamos a comenzar a mover la copa.
Sí. 225.000 de entrada. La primera fase. Bueno, para Olimpia 225.000, aleluya. Bueno, tenés aleluya usted, porque así es. Sí, Uno sí. vaya a 250.000. desechar, y sabe muy bien Miguel Brunote, presidente de la Olimpia, que lo que entra, enhorabuena. Aleluya. 225, juegan en el plano local. Se habilita el público. Vamos a suponer que el público ya está, 100% del estadio. Ese va a recaudar $200.000. ¿O cuánto va a recaudar? ¿150.000? Sí, por Le poner suma uno, 150.000. Sí, en El taquilla. partido es de acá, no se va a ningún lado. No hay viaje, no. No hay nada, 150.000 más 225.000, vos que son rápidos números, ¿cuánto es? Casi 500.000. 150.000 más 225, 375. 375 Olimpia Clean Caja. Moviéndose de entrada, ¿eh? Sí. ¿Ese qué? ¿Se puede mover? La cámara. No, ese tiene un sonido. Ahí te habla la señora. Y sale todo acá, Gustavito. Ahí no te sale. Ahí se levanta el rockero. ¿Eh? ¿Qué El pasa? rockero. El rockero. Es rock and roll. Sí. Y le dice Luis Paredes, vos conocés esta guaraña. Y le mira a Rodrigo Cancián. Y le hace escuchar Mi Noche Sin Ti. Y él anochecer un día quitado. Entonces le dice Rodrigo Cancián, ¿cómo prima se escucha esto? Sí, él es rockero. Sí. Tiene el pelo hasta la cintura. Gustavito le puso otro mote. Era una gana, el rockero. ¿Dónde nos quedamos? En Esa los plata montos para el dinero. que sí, en los montos que ganaría Olimpia por Sudamericana. Antes, porque me hace acordar cierto Orrego, César Orrego, Cesarito. siempre Vos no colaborando. te vas a acordar. No, Néstor Camacho, por ejemplo, ¿Qué pasó hoy de Néstor Camacho? está olvidado, ni No, siquiera suplente en los Néstor últimos partidos. Camacho va nada. hasta fin de año y se Sí, pero ya definitivamente borrado a partir de ahora. ¿Por qué Piusa borra? Y porque está ¿Por qué borrado, Penosa ¿o limpiado no? nomás ya? Ahora pues dice el Ah, yo, técnico, lo por eso limpiaron, lo dice, mismo. bueno, lo limpiaron. Y Lo debe tener un mismo lo salario de importante para estar mirando desde Ramón la tribuna a la Sosa. cancha los partidos. Ramón ¿Qué Sosa pasó no es con incorporación, él? Néstor Camacho no es. No, Ramón Sosa es diferente a Camacho. Chelo Tigarribia se lo trajo, no, No, pero responde. ya hablamos de Chelo Tigarribia 100.000 veces. Richard que Ortiz en dijo ese Pipa estado no puede Gorosito, estar. lo traigo para 3 puestos. Ya hablamos, no vamos a olvidar Pero la leca. Tigarribia es suplente por lo menos en todos los partidos últimamente. Pero Camacho ni eso, ni queda concentrado en Claro, no nada. aparece ni siquiera en el Olvidado banco, completamente. concentrado. Y acá nos dijeron que se iba y Sí, después sí. salió al cruce. ¿Quién dijo? No, Cristian un dirigente, Domínguez. sí. y Cristian dijo, se Domínguez. va. Que Y no se Cama- va. Ca- Desmintió ¿Es esa que versión. se va? Al decir, Víctor, no he tenido en cuenta ni el banco. ¿Te vas? Claro. Ya te estoy diciendo, te estoy anunciando que te vas. Ese es Néstor Camacho. No. Y vos querías con Camacho. Sí, a mí me gusta cómo juega Camacho. Y después querías con Ese él. campeonato que ganaron con Olimpia, él fue figura importante, junto con Willy, me recuerdo, y Roque también. Los campeonatos que ganó Olimpia. Camacho fue figura. ¿No sería lo ideal dejar una Columna. columna vertebral y arroparlo con los... Pero decirle a esa columna vertebral que tiene que ser ejemplo en la cancha, correr, ser figura en cada partido, porque ser jugador de Olimpia no es cosa fácil. Desde el primer minuto tenés que entrar a correr, a demostrar tu calidad, o si no, no puedes jugar en el Olimpia. Así de sencillo es. Yo me recuerdo, yo le tuve a Osvaldo Domínguez como presidente y te hacía saber, te bajaba la concentración con ¿sabes con qué? Pero ¿y cómo? Si no corres, mi hijo, y te va de acá. O sea, es más o menos así. Pero Denis, ¿cómo manejar Tengo eso muchas de anécdotas con Osvaldo. ¿Cuándo le echó a Fossati? No, y cuando entraba en las concentraciones y el equipo no Bastante jugaba enérgico, bien. ¿verdad? Enérgico para no decir otra cosa. Enérgico y llevaba cosas en sus manos ahí de repente que sí. Sí. ¿Sabes qué? Metía presión. Correo si no. Denis, ¿Y sabes qué? Falta esa clase sobre el punto. de gente en Olimpia. sobre el punto. ¿Cómo se llama mi colega mexicano? ¿El Tuca Ferretti? Y cuando yo dije Tuca Ferretti, ustedes me miraron todo mal. Y Pancho me dijo que yo era Tuca. Este es un atrevido. Pancho me dijo, vos sos Tuca Ferretti, me dijo. Yo le miré, le dije, ¿qué? Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¿Cómo? Pero esto, por ejemplo... Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¿Vos le vas a tratar así, veo? No tanto así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la selección tenía estos rasgos que tiene Olimpia, ¿verdad? Con Berizzo. Ahora intentaron cambiar con un entrenador más con personalidad fuerte, digo. Yo no puedo más discutir con Denis. Hay dos posiciones. Sí. Vos le enviaste saludos a Barito y Sassi. Sí, Aristo, profesor. ¿Le enviaste saludos de mi parte? Sí, le dije, sí. ¿Qué te digo, bueno, Barito? Te voy a contar una anécdota para que veas que son las dos caras.
Dice Denis que uno tiene que ser Arturo Rubino en vestuario, por poner un ejemplo. De mi coña, mi colega. Tuca Ferretti. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Dice que yo le voy a decir al jugador de fútbol, cuando va, le formo el equipo, y si alguien sale al paso a explicarme cómo vamos a jugar, dice que yo le voy a responder así. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Uy, yo, Pancho, le voy a tratar a un jugador así. La puta, mira el silencio, habla por él. Entonces, después está la otra. Hotel Paraguay. Preguntale a Pogarito. Mi vecino es. Preguntale. Le voy a preguntar. Al aire. Sí. Te estoy contando. ¿Vos sabés quién favorito hizo así? De nombre. Así no le Sí, de nombre de jugador. nombre, sí, ¿qué edad lo que tenía vos? No, menos 13. ¿Vos no lo viste jugar? No, imposible. Bueno. Mejor puntero hecho considerado América. En ese momento, cuando Olimpia logra el título. Hotel Paraguay, 9 de la mañana, 10. Antes hacía mucho más frío que ahora. No sé si ustedes saben. El invierno era más largo, la temperatura más baja. Mira la bola que me da cuando hablo. Estoy mirando al Tuca Ferretti. Y así era. Y Olimpia peleaba el título de la Copa Libertadores de América. Yo grababa ahorita en mano, Olimpia concentrada en el Hotel de Paraguay. ¿Conocen el Hotel Paraguay? En España, que lo está esquina. Sí. España ahí. Cerca de España y Perú. ¿Cuál es, Luis? ¿Vos conocés el Hotel de Paraguay? Conozco, no es en España exactamente, pero no en España, creo que es José Verge, se llama esa calle. Yo ahorita en mano para entrevistarlo a los muchachos. Es distinto ahora. 8:30, 9 de la mañana. Verídico le voy a contar. Así como ustedes le ven a Hermes Huelmo, que habrán oído hablar de él. Sí. Terrible preparador físico, exigente al máximo, ¿verdad o mentira? Sí. Que me digan Así los es. viejos de la Olimpia si yo miento o no miento. Exigente al máximo. Y el que no quiere trabajar, que me diga, no hay ningún problema. Conmigo no cuenta, ni vamos a contar con él. Esa era su palabra. Si uno quiere trabajar, no hay problema, sabe qué hacer. Como diciéndote, yo no me voy ahí, te va y vos. ¿Qué pasa, Dani? Es lo que se tiene que aplicar hoy en día en Olimpia. Esperana. ¿Cómo era que dijiste, Arturo? ¿La reestructuración? No, lo que dijo el profe. ¿Tuca Ferretti? No, ahora. Si no te, alguien se va a ir. Sí. Yo no voy a hacer que me vaya, te va a ir vos, le digo. Claro. Pero eso digo cuando fue presentado. Y el que no está de acuerdo con esto ya sabe qué hacer. Y que no me mientan, dijo. Díganme la verdad. Uno quedó fuera. Uno quedó fuera. Tantas décadas y sigue vigente. Porque le dijo uno, díganme, ese jugador, el que no este es nuestro trabajo, y quedó fuera ese jugador. ¿Quién está, Gerardo? Vamos a hablar con Gustavo ahí ya. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Arturo, un gusto, un placer, saludos a toda la gente, Arturo. Gracias, Gustavo. ¿Estás en Guatemala? ¿Cuándo volvés para dirigir a General Caballero de Juan León Mallorquín? Arturo, taquilla alta, Arturo. ¿Por qué, veo? No, Fer, Arturo, ¿por qué? ¿De dónde sale eso, Arturo? Bueno, decime, Gustavo, ¿es correcta la información? ¿Te consultaron? Yo siempre hablo con el presidente, siempre hablamos, él conoce, nos conocemos, somos amigos, y cuando él me llama, yo ya estaba acá en La Nueva, ya estaba prácticamente viajando, estaba en el aeropuerto. Y quedamos en que íbamos a volver a conversar, Arturo, íbamos a volver a conversar porque era una aventura venir a La Nueva Concepción. Pero eso es lo que yo te puedo decir. Ahora, si tú me dices, si él confirma eso, entonces yo tengo que hablar acá con la gente. Claro, que queda el presidente, el doctor Aldama, diciéndote, nosotros te conocemos como información. ¿Es correcta la información que te propuso el cargo? Es correcto que hablamos y me dijo que quería que yo sea el técnico de General Caballero de Mallorquín. Bueno, porque lastimosamente yo, cuando hablé con el presidente acá de La Nueva Concepción, yo ya hice una pre-conversación con él y ya estaba todo. Y cuando eso me llama el presidente y yo le explico todo. ¿Y cuál va a ser la siguiente propuesta del presidente general Caballero? ¿O vos tenés que decirle a la dirigencia de Nueva Concepción de Guatemala, tengo su oferta de mi país,
me quiero ir, ustedes pueden comprender. ¿Cómo está el panorama hoy tuyo en Guatemala? Bien, bien, Arturo. Acá la gente es una gente muy humilde, muy trabajadora. La gente tiene esperanza de quitarle al equipo de la última posición. Ocupa el lugar que, bueno, nadie desea que ocupe su equipo. Ayer empatamos 1-1 con un equipo que iba tercero, que fue el campeón el año pasado. Y bueno, las cosas están bien. Hasta ahora no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente. Pero el campeonato termina prácticamente o el 8 si no clasificamos, y si clasificamos tendría que terminar en los primeros días, en los últimos días de diciembre, pero antes de Navidad. Bueno, pero la oferta concreta, falta tu respuesta, consultar con la gente de Nueva Concepción. ¿Cuándo volvés a hablar con el presidente general Caballero de Juan Mallorquín, Gustavo? Arturo, ahora que me llamaste, Arturo, yo voy a hablar con el presidente de Mallorquín, yo voy a hablar con el doctor Julio Aldama, voy a conversar un poquito, a ver si esto ya tiene forma, tiene fuerza y ya tiene una figura formada. Entonces, a partir de ahí yo hablo con la gente acá, porque no quiero prometer ni decir cosas que no son. Hasta ahora es grande la posibilidad, pero estoy trabajando en Guatemala. Ahora mismo estoy trabajando en Guatemala y el doctor sabe, no es o sea que ninguna mentira hay acá, él sabe, y él inclusive me dijo que, bueno, qué lástima, pero que de repente, si me va bien o mal, que vamos a volver a hablar. Y bueno, yo deseoso, es un equipo que yo ascendí con ellos y me encantaría de mi parte. Ahora, que él confirme o no, ya el doctor Aldama lo decidirá, Arturo. Finalmente, Gustavo, deseándote lo mejor, estamos con Gustavo Badilla. Cuando le entrevistamos hace 2 o 3 días atrás, dijo, ya tenemos al técnico, pero no dio nombres. Y eso que dijo como señal, como... Que estaba... Sí, que estaba trabajando y que espera el 9 de diciembre para confirmar, porque más o menos hasta esa época tiene trabajo. Escuchaste, Gustavo, que va a esperar hasta el 9, porque hasta más o menos esa vez de diciembre tiene trabajo, y que, perdón, que va a anunciar el 9 de diciembre, dijo Aldama. Ah, ya. Y bueno, técnicos que están trabajando somos muchos, ¿verdad? Yo, bueno, digo, ojalá que sea Gustavo Badilla, ¿verdad? Pero hay una conversación. Yo quiero dirigir al General Caballero, tenemos Copa Sudamericana, pero Arturo, yo te digo, si el doctor Aldama me dice, profe, sos el técnico de General, vas a ser el primero en saber, si vos vas a tener la primicia. Muchísimas. Pero hasta hoy, sí. Hasta hoy. Sí, tenemos grandes chances para dirigir. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por distinguirnos con estas palabras tuyas, seguiremos charlando y bueno, esto está para concretarse, creo. Gracias, Gustavo, muy amable. Gracias, Arturo, un placer, un gusto. Gracias, chau, gracias. Chao, Gustavo Badilla. ¿Habló con él? Sí. ¿Quiere trabajar, Gustavo? Sí, falta el último llamado. Falta un llamado más. Y es nombrado técnico. Farmacias Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie ponerse la 10, no solo queda en la cancha la figura de tus partidos, solo puede ser vos. Con Rexona, tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpia y protege sus componentes, octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo.
Llega el Cyber Day a Casa Paraná y eso significa que hasta el miércoles comprando en la web de Casa Paraná tenés un 20% de descuento en todas tus compras. Entra a casaparaná.com.py y aprovecha el Cyber Day. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Qué tal, doctor Julio Aldama? ¿Cómo te va? Hola Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros ahí de la mesa y a la audiencia. Un gusto. Bueno, los secretos ya no están. Dijiste el técnico es paraguayo. Fácil vos, digo yo. No, lo puede decir usted, Arturo, sin problema. Yo lo voy a decir en diciembre. Gustavo Baella, el nuevo técnico. Eso usted lo dice. No, pero decime si estoy equivocado o no para ayudarme a informar correctamente. No, Arturo, yo no puedo decir porque me he comprometido con esa situación y quiero ser cumplidor de mi palabra, Arturo, lastimosamente. Por eso nomás, si no, yo lo contaba sin ningún problema, Arturo. Entendemos, porque está en Guatemala, está con su contrato, ya hablaron, tienen que volver a hablar. Son muy respetuosos del contrato. ¿Quiere que termine su gestión en Guatemala y después que venga? No, con el técnico, con quien hemos acordado, hablamos y decidimos que en diciembre vamos a socializar su nombre, Arturo. Lo que yo quiero que vos me digas es, espera, si no es Gustavo Bobadilla, decime no es, nomás ya está. No, ninguno está descartado. No, es que si vos me decías a mí, doctor, discúlpame, no es Gustavo Bobadilla, nosotros ya no ponemos más como candidato, no sé si me entendés. No, pero ahora está el técnico Felipe Jiménez, Arturo, y todavía no, nadie maneja lo que yo estoy pasando. Y bueno, doctor, vamos a tener que esperar, doctor, entonces, porque hablamos con Gustavo Bobadilla y no hay ningún problema, tuvimos una conversación previa, él es muy respetuoso en donde está en Guatemala y quedaron con volver a hablar, eso es lo que nos dijo. No, de hecho hablamos en su momento, ¿verdad? Pero eso quedó ahí, ¿verdad? No, ya conversaciones hubo en algún momento con Gustavo, siempre tenemos una muy buena relación, lastimosamente él está afuera nomás, ¿verdad? Pero bueno, así que, pero ya en diciembre vamos a contar. Bueno, entonces quiere decir que no es, porque si dice ahí quedó como que no es, ¿verdad? Así que nosotros vamos a comenzar esto ya en diciembre con seguridad. Está bien. Pero vos no me decís, pues, doctor, decime estás equivocado. Si vos me decís estás equivocado, nosotros vamos a informar correctamente. No, está bien, Arturo, me gustaría darte la información precisa, la precisa te quiero dar. Pero yo sé que suena a argelería, pero es un compromiso mío, yo quiero cumplir siempre mi palabra. Está bien, hablamos con Gustavo Bobadilla, hablamos con vos, 3 puntos suspensivos, y está bien. Vamos, escuchá esto. Es correcto que hablamos y me dijo que quería que yo sea el técnico de General Caballero de Mallorquín. Bueno, porque lastimosamente yo, cuando hablé con el presidente acá de la Nueva Concepción, yo ya hice una pre-conversación con él y ya estaba todo. Y cuando eso me llama el presidente y yo le explico todo. Pero hay una conversación. Yo quiero dirigir al General Caballero, tenemos Copa Sudamericana, pero Arturo, yo te digo, si el doctor Aldama me dice, profe, sos el técnico de General, vas a ser el primero en saber si vos vas a tener la primicia. Esto nos dijo Gustavo Valle, doctor. Sí, entiendo, porque sí, eso es real, hemos hablado en su momento, y bueno, él tiene un compromiso, ¿verdad? Y yo respeto mucho eso, así que quedó ahí la conversación, lastimosamente, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a contar el nuevo técnico para diciembre, Arturo. Te prometo que vas a tener la primicia también. Bueno, gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor, gracias. No, gracias, Arturo. Un abrazo. Gracias. Doctor Julio Aldama, ¿qué sensaciones te da? Lo que vos pensás. Me deja más con dudas que con la certeza de la llamada anterior a Gustavo. ¿Duda? Sí, queda un 50-50. Primero pensé que sí, pero ahora como que parece que es... O sea, todavía no está descartado, pero cuando dijo eso que allí, quedó ahí el otro, tema... Sí, que como que se enfrió un poquitito antes de subir a Guatemala y hay un... Quedó, pero es candidato. Sí. Como candidato sí, estaba allí en la nómina.
Con CNT, 5.350 millones en premios, 4.400 millones en el poderoso, un departamento amoblado más un 0 kilómetro en el grandioso sale sí o sí, 2 Peugeot 208, Peri CNT, Che por Emoy. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo ICA. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Repelentes base, larga duración. Nueva fórmula que te promete mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Mantén protegido por mucho más tiempo y decirle adiós a los insectos. Seguinos en nuestras redes sociales o visita nuestra página web www.basebase.com.py. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Mauro, ¿cómo te va? Bien, Arturo, gusto saludarte. Bueno, Mauro, ¿qué pasó en Olimpia? Contanos, Mauro Caballero. Olimpia sobre... Unos incidentes que ocurrieron, nos dijeron que... en el partido de formativa, el partido de formativa en Guairá. Sí. Fue un incidente después del partido donde al entrar yo a saludarle al árbitro después del partido, empezó a expulsarle a mis jugadores. Entonces, al reclamarle en ese momento, vinieron los chicos justamente a reclamarle por qué motivo venía expulsándole a los chicos después del partido ya finalizado, ¿verdad? Y bueno, y ahí empezó a avasallarle al árbitro, cosa que yo estaba en frente tratando de que no pase a mayores, y bueno, eso fue lo que pasó. ¿Y qué te denunció el árbitro? ¿Por agresión? Y ayer justamente me envió el coordinador que vino el informe, que yo le agredí, que le metí un puñetazo en el estómago, en la cara, en el rostro, toda esa cuestión, y cosa que es totalmente falso. Yo sé lo que me espera si esa cosa sucede conmigo, y bueno, se tiró con todo contra mí y contra algunos chicos, ¿verdad? Que también considera, es decir, en el informe dice que la agredieron. Sí, totalmente. Un informe totalmente malicioso, viejo, tratando de tapar un poco su incapacidad, su falta de preparación, todo lo que sea. ¿Quién es el árbitro? ¿Tenés su nombre? No, ni idea tengo. Aparte de un tipo de yo con 1,75 m que no voy a animar ni a nada. Y esta denuncia se hizo y tuvo un alcance, te iba a decir lo que nos dijeron, ¿te destituyeron, Mauro, en Olimpia? Sí, yo mismo presenté la denuncia. ¿Cómo voy a estar ahí por respeto a la gente que trabaja ahí, al club, a la institución? ¿Presentaste renuncia y te aceptaron? Claro, totalmente, hasta que esto sea aclarado, ¿verdad? Tengo que tener todo el informe, todas las cosas para que yo pueda también tratar de defender. ¿Y cómo ocurrió lo que ocurrió? Arturo, son 3 personajes vestidos de árbitros que no sabían dónde estaban parados, pobrecito. Con eso te digo todo. Es decir, está diciendo que son incapaces de dirigir un partido. Hablamos de Sí, árbitro y totalmente. asistente. Si no son, si es que toda la actuación que tuvieron es de mala intención, ha sido por la incapacidad total de esta gente. Yo respeto a todos, pero hay buenísimos árbitros que vienen haciendo su trabajo de muy buena manera. Y toda esa gente saben que yo siempre les traté con respeto, con educación, sabiendo dónde estoy, que yo soy uno de los formadores del club. Así que todas esas cosas que vienen diciendo es totalmente falso, y un informe totalmente malicioso tratando de tapar su incapacidad. Bueno, y te fuiste, renunciaste. Sí, ¿qué querés que haga ante tanta
tanta injusticia que a uno ya no le sorprende cada vez más. Tratar de manchar, de ensuciarle a la persona que tanto les cuesta a uno tratar de hacer una carrera como la que estábamos haciendo nosotros, y tratar de ensuciarnos de un día para otro. Es tan fácil esto que muchas veces uno cree y piensa que sí vale la pena o no. Bueno, Mauro, seguiremos charlando tu descargo y vos decís que es falso esto que te hizo la denuncia al árbitro del partido. Totalmente falso, Arturo. Yo tengo familia, tengo hijos, trabajo con chicos, trato de educarlos, de darle, transmitirle valores, principios, y yo no estoy contra la violencia, pero esta persona actuó de una manera totalmente maliciosa, digo yo. No sé, inculcado por no sé quién, ¿verdad? Pero trata de tapar su incapacidad, cosa que a mí me habían dicho también que ya tuvo igual incidente en uno de los partidos de formativa y que le rompieron todo el auto, algo así me estaban comentando. Y bueno, nos sucedió con él, y hay que tratar de demostrarlo lo que no se puede, ¿verdad? Porque no sé cómo vamos a defendernos, porque el informe de ellos pues, es lapidario y totalmente, muchas veces el tribunal se basa solamente por eso. ¿Es árbitro de futsal? No, me parece que sí. Creo que 24 horas antes también tuvo algo parecido. Bueno, ¿el apellido Villalba? No me acuerdo ni me acuerdo. Así como está. Bueno, gracias por tu tiempo, Mauro, muy amable por atendernos. Bueno, gracias, a usted, hasta luego. Mauro Caballero, el apellido Villalba sería. Tiene 1,90 de estatura. ¿El mismo? Bill Villalba. Bueno, Rafael Villalba, ¿cómo te va, Nelson? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá, Nelson? ¿Vos te acordás que aquella vez fui muy atrevido en aquel canal donde vos estuviste? Sí. Y entré a saludarte y te sorprendió. Y no quiero perder esa esencia, esa particularidad que tengo. Entonces entré nuevamente a saludarte, Arturo. No, aquella vez me dijiste, fue muy atrevido. Vos sos un atrevido, Pipino. Me dijiste, me voy a la Argentina, quiero mostrarte mis goles. Y me sacaste de la mesa donde yo estaba y nos fuimos a la isla de edición. Pero no me ibas a dar bola, Arturo. Vos sos especial, vos sos comandante y tenés un carácter muy especial. Entonces, si yo no te hacía eso, vos no me ibas a dar bola. Vos no me ibas a dar importancia. No, entonces, pero vos sos un atrevido para hacer lo que hiciste. Viste ahí atrevido, 15, 16 años. Estaba el auto fuera del canal. Sí, señor. Que no es arriba, era abajo. Montaste de Bravucón por la parte de atrás. Por el estacionamiento, el guardia abrió un poquito y ahí me metí. Y estaba con un compañero, ¿quién es? Montiel, creo que y estaba así, recostadito en el auto, temita y atrevido. Yo salgo y le digo, ¿quién sos? ¿Qué hace acá? No es un juego. Y sentado, ¿sabes lo que me dijiste? Llamarle pues a mi mamá, ¿te acordás? Me acuerdo. Vos sabés que 16 años y me dice sentado, recostado así, Pancho, atrevidito, me dijo, llamarle pues a mi mamá y saludarle. Y yo lo hice. Hiciste. Ahora, ¿qué haces acá en Nelson Cueva? Bueno, vine un ratito aquí en Telefuturo y como estaba pasando por acá, y ahí te he visto ahí arribita, aquí, la cabeza de Denny, visto. Justo, un saludo cordial y un abrazo fraterno de hermandad a toda la gente de Sport Colombia que hoy día está de aniversario. 27. Sinceramente es algo muy significativo para mí porque hice mis primeros pasos ahí en Sport Colombia. Fue mi debut en primera división, fue algo fantástico, fue algo increíble que la pasé de una manera brillante y gracias a eso pude llegar al éxito porque si no empezara en Sport Colombia no iba a poder jugar al fútbol. Entonces, Sport Colombia, feliz aniversario. Gracias por tu presencia, Pepino. Arturo, quiero decirte una cosa más y me voy. No se pierdan el desconcierto del maestro Luis Álvarez. Sí. Hasta ahí te puedo contar. Brillante. Hasta ahí nomás. Sí, señor Luis Álvarez. Un segundo. Ya verás, traicionero, me lo vas a pagar bien caro. Tu mamá ñatora. Venía que escucharle al niño. Venía que al niño te va. Escucharle a tu mamá y atender bien, Pipino. Esta es la voz de ñatora y su estilo. Mirá que canta bien, tiene registro, Escucharle a ñatora. Ya verás, traicionero, me lo vas a pagar bien caro. Ahora escucharle al niño Jorge. Ya verás, traicionera,
me lo vas a pagar bien caro. Le faltó un poquito más el agudo, le faltó un poquito más levantar. Y ahora puede hacer Pipino. Como... Ahora Pipino. Pipino. Dice, ¿cómo dice la letra? Ya verás, traicionero. Hija, está alto. Ya verás, traicionera. Me lo vas a pagar bien caro. No, altísimo está. Ya verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Y te vas, y te vas, y te vas, y ya no vuelves. No sé a quién le dijo eso. Chao. Ya le tiró al hijo, le dijo andate de acá, le dijo, mira, ya volvemos. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimar con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton, 3 vouchers en los de Osvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugada de local y sumate al equipo carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco a SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para inventar las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. También podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Bueno, niño, tenemos la mansión de la próxima fecha, ¿te parece, niño? Sí, señor, toda la fecha que arranca el día viernes. Gerard, uno antes y otro después. Y chao, resaca. En Electroban, Somero Executive, 1.40 por 1.90. De colchones Paraná, en cuota de tan solo 290.000 guaraníes. Y de regalo te llevas una almohada. Acércate a la sucursal más cercana, ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Vamos con el repaso de lo que se vendrá. Fecha 15 el fin de semana, el viernes a las 19. River, 12 de octubre. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas, también mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Calambres, golpes o torceduras, Mentovic Group Crema. La eficacia del salicilato de metilo y el mentol para el calentamiento en la previa del partido. Y para las torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde, Mentovic Group Crema. Es un producto y laboratorio Sindufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Libertad Guaraní el día domingo 18:30. Llegó el Cyber Day a Electroban. Disfruta de 72 horas de imperdibles descuentos online en los productos destacados de la temporada. Ingresa a electroban.com.py y entérate más. No puedes desaprovechar esta oportunidad hasta el miércoles. Electroban con CNT, 5.200 millones en premios, 4.350 millones en el poderoso. Un departamento molamos un 0 kilómetro. Pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más de repaso de partidos. El lunes 2 juegos. El lunes Olimpia ante Sportivo Luqueño 18-15. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés de 8,9% hasta 15 años de plazo. Para más información, comunicate al 248.000. Comisipar, tu mejor opción. Azor y Fútbol Álamos, porque si vienes a Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en redes como Ciopar. El lunes igualmente, pero a las 20:30 el partido entre Cerro Porteño y Sol de América. Cerro Sol de América el lunes 20:30. Comisipar, tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además, te otorga cupones por cada desembolso que realices hasta el 28 de diciembre. Para participar del sorteo de interesantes premios, conoce más sobre estas promociones ingresando a la página web de Comisipar o siguiendo sus redes sociales. Comisipar, tu mejor opción. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY. CF Moto Experience More Together. El martes, Guaireña Nacional. 18:30 el martes, Guaireña Nacional. Así la fecha tendremos. Viernes, domingo, un juego. Sábado no hay partidos. 2 el lunes y 1 el martes.
Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores, recargate de energía con Etilol Plus. Cápsulas blandas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etilol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados. Es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lequillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estira que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control, Feel Mike Feel. Vamos con el repaso de la semana de Copa Paraguay. 2 partidos en la jornada de miércoles. Libertad Luqueño en primer turno a las 17. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales, alternativas en todas las líneas compatibles. HP, Lexmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio. En obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Más del día miércoles en primer turno decíamos Libertad Luqueño a las 17. Copa Paraguay, Tembeteré Tacuary el miércoles 19:30. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellaram el 751 Casi Cubecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Más de repaso de partidos el día jueves, Olimpia Guaireña a las 17, el jueves igualmente 19:30 Sol de América Santaní. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Burucuyá Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Bueno, seguimos contigo, Luis. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las Restores de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. Hace tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Te presentamos una renovada mini tienda Visión.com, donde encontrarás todo lo que estás buscando y podés disfrutar de una experiencia de compra mucho más fácil, rápida y segura. Además, puedes pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tus tarjetas de crédito Visión Banco. Ingresá a mi tienda Visión.com, registrate y empezá a recibir todas las ofertas Visión Banco. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo y con la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama y la ahorrazo, más ofertas, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado, pues ya sabes dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, el San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Niño Jorge, el tuit de la Conmebol Media felicita a Monumental AM por los 11 años. Desde la Conmebol queremos enviar nuestras felicitaciones a todo el equipo de la AM 1080 que cumple hoy 11 años en el aire. Esperamos que sigan los éxitos y continúen en la senda de un periodismo plural y comprometido con la verdad. Por muchos más, amigos de Monumental, dice Conmebol Media. A Conmebol muchísimas gracias, felicitaciones a Radio Monumental cumpliendo 11 años, 11 años. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos al centro de la ciudad. Ya pasó el famoso Tour Natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su piso es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cero con calidad internacional en tu mesa o pizza, calidad para el mundo. Estilo hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, 12 Concepción, Estilo Hogar.
El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrillera, botifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones, tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Vos le pedí a la Conmebol como presidente del círculo que no cobre hisopado. Sí, a los colegas. Algo que me dicen que a estas horas en principio va a cambiar, No, pero en las tú, últimas que tú, horas... como presidente del círculo, es decirle a la Conmebol, claro, a los que colegas, exonere el hisopado. Si se puede que exonerar, la Conmebol se haga cargo. Partido a partido, sí, o sin, así como el torneo local, ingresar con las doble... con doble dosis, porque dentro del protocolo... ¿Y por qué no le exigen llama a Ariel un Ramírez? hisopado. Le decir que entre con el... ¿Cómo es? Sí, Seguro. y ahora por la tarde a ver si por ahí cambió eso, porque está por arrancar y necesita Claro. la difusión respectiva que va a hacer aquí en nuestro país la competición. De femenino, ¿eh? Femenino, Donde Copa fue Libertadores. Olimpia, Copa el mismo, Libertadores, así mismo. Sí, Por eso el Olimpia Olimpia sale Nacional. Copa Sí. Libertadores. La Agrícola Serie Seguros Generales, General en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pushupe Quitadol. Se parte de la generación que lo eligió para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovecha los nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo, su ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechunagas prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevillana Casi, R2 de Maya Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, tiempo que refuerza, sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. 1341. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Seña Industria del Este, Encarnación, Coronel Ovid de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguidos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemyflores. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, vamos a poner en el instante lo que dice Juan José, vicepresidente de Cerro Porteño, la victoria, sí, 1-0. Arturo, ¿cómo está? Buenos días, un fuerte abrazo, voy a la mitad más 1. Bueno, igualmente Juan José, contanos la victoria y después vamos ya al reproche. Primero el éxito alcanzado con el golazo de Claudio Aquino. Un partidazo, una fiesta única, un escenario increíble y bueno, los protagonistas en la cancha creo que dieron muestra de un gran nivel, muy independiente de la ubicación en la tabla y todo lo demás. Creo que el partido, si bien mostró una superioridad nuestra en gran parte del partido, el rival también tuvo posibilidades, lo cual hace o hizo que el espectáculo sea de gran nivel que vimos, Arturo. Gran triunfo, buen momento de Cerro, muy merecido triunfo, ¿verdad? Y nada más, un campeonato cerrado, complicado. Hoy dos candidatos ya van a ganar. Y nada más, la posibilidad de ser campeón nos enciende y el nivel del equipo también, que está iluminado, que está cada vez con un mejor nivel futbolístico, nos da mucha esperanza de competir con un rival directo
como Guaraní de gran campaña, con también un equipo muy respetable, poder llegar hasta lo último de este campeonato y buscar ganarlo. Juan José, ¿cómo se vive la previa, momento y final? El gol fue una excelente concreción colectiva de Cerro, donde se ve que hay mano dirigiendo, pero independientemente a eso, entrada y la sacó dos, eran de gol. ¿Cómo te sentís? Un rato lata no entra hasta que finalmente Aquino sobre el cierre, el primer tiempo se mandó 12 goles. Yo creo que el gol vino fue 4 o 5 opciones de para Cerro. Una para Olimpia clarísima, que pidió sobre la raya, en una gran jugada también colectiva, tradicional rival. Yo creo que por eso hablo de que fue un partido no tan de ida y vuelta, pero que fue un partido digno de dos grandes equipos, dos grandes clubes. Cerro mejor, esquema táctico o su rendimiento mejor, con muchas más opciones, la fiesta, la grada, la confianza, la gente, la comodidad del estadio, un espectáculo de primer mundo, allá en Paraguay. Así que muy feliz por eso, resultado justo, muy pocos incidentes, excepto los que nos rompieron de butaca y los baños y demás lleva, visitorios rotos, después vamos a pasar la factura por supuesto, pero ya se está reparando rápido, fotos, informes y nada más. Finalmente es arreglarle todo, no hay daño que lamentar o vías en peligro, poco incidente por el partido, salvo que no sé si más lejos del estadio hubo algo, no tengo más informes, pero la fiesta fue increíble, la organización, la seguridad, y la entrada del día en el número establecido por la APF, por la organización. Entonces estamos bien, Arturo, creo que lo más importante es el triunfo, el rendimiento, el momento en el campeonato, el ambiente y nada más. Cerro Porteño está haciendo su parte y lo está haciendo bien. Yo entiendo tu posición como vicepresidente de Cerro. El tema del aforo del estadio lo sacaste vos. Yo creo que veo más del 50% y eso me supongo que después lo va a ver vos, alguna nota Cerro Porteño, y ustedes van a dar la respuesta. No estamos obviando lo que fue el gran público, la asistencia, escenario que es excelente por donde se lo mire y modelo. Pero yo digo que hay que tener cuidado con lo que viene por el 50% del aforo, en la medida que Cerro vaya peleando títulos y en la medida que juegue en su cancha, eso va a registrar mucha afluencia de público. Sí, hay que cuidar todo, Arturo. Es la suma de factores positivos, pero tú se maneja con mucha responsabilidad. Al igual que el partido que pudo asistir de Paraguay Argentina, tampoco parecía la mitad del aforo lo que pasa. Es un equipo, un estadio grande cuando está cargado siempre aparenta más. En la segunda, toda la segunda bandeja del estadio está prácticamente vacía. En realidad hay por lo menos 12.000, 14.000 localidades y estaba vacía, había poca gente en cada lugar, inclusive en la platea Petengil, donde estaban los visitantes, no había nadie. Y están las filmaciones, ¿verdad? Y el resto, bueno, se veía bastante cargado, excepto en los laterales de las preferencias, en el lateral de lo que es novena, marcando distancia con la policía, con la hinchada tradicional rival. Pero bueno, me quedo con la fiesta, Arturo, de esa parte seguramente que van a responder si corresponde. Los encargados de la organización del ingeniero Miguel Duarte y bueno, otros responsables. Claro que hay que cuidar todos los detalles. El partido en sí te agradó, rendimiento de Cerro, la entrega, hablaste con los muchachos, con Chiquiarse, ¿cómo fue el final? No solamente con Chiqui, por protocolo estuve en la zona de la concentración, pero mantuve distancia. Por protocolo nosotros todavía estamos alejados. Estamos cuidando eso para que no haya peros. Y bueno, cuando podamos acercarnos, sí les saludé a algunos saliendo, pica, ya, algunos saliendo rápido, ¿verdad? Pero bien, todo bien. Creo que fue una fiesta increíble, Arturo. Un triunfo y la felicidad para un pueblo que vivió con el triunfo, mostrando, vamos a decir, un nivel muy bueno y que destaca también el nivel de tradicionalidad. O sea que fue un partido bien disputado, de mucha calidad. Doctor, ya que lo mencionaba Francisco Arce, muchas veces hablamos de la influencia que él tiene para fortalecer las virtudes de varios jugadores. Y en el equipo de ayer, por ejemplo, se demuestra el crecimiento de Alan Benítez desde que llegó a Cerro, rápidamente se ganó la titularidad.
Otro caso, Daniel Rivas, que ayer jugó su primer superclásico y se plantó de buena manera. Pasa mucho por lo que el técnico puede aportar en esos jugadores, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es la entrega de los propios jugadores, de los nombrados y de todos los compañeros. Adelante, y la confianza del técnico. Creo que en líneas generales todos los factores sumaron en positivo. El equipo rindió homogéneamente. Porque para ganar un clásico no es que se gana como se puede, se gana porque se juega bien también. Serratia fue superior, creó la mayor cantidad de posibilidades, no pudo rematar el partido, arriesgó un empate en los últimos minutos, estuvo complicadísimo, y bueno, el mérito del rival también, ¿verdad? Que quería irse por lo menos con un empate, así que creo que, por eso yo hablo que los méritos estuvieron en la cancha, que los protagonistas fueron protagonistas, nadie más, y el público se comportó también bastante bien, por lo menos la hinchada del Cerro en gran cantidad, y bueno, y los demás vinieron a hacer un poco de destrozo, que tampoco vamos a estar criticando ni hablando mucho. La calentura también, el mal resultado para ellos, que se adjudica, jamás puede justificar mal comportamiento, pero ocurre y bueno, ojalá que no ocurra más, porque esa platea de Tengil es la tercera vez que tenemos destrozos, pero todo es arreglable, ¿verdad? Y creo que no hay mucho hecho con relación a los aficionados, creo que no hay hecho que lamentar, que es lo más importante. Sobre ese último punto que tocaba, porque decía anteriormente que le van a pasar la factura a Olimpia para pagar los gastos de reparación, ¿ya le dijeron más o menos cuánto sería el monto? No sé, yo recibí una foto del ingeniero Duarte esta mañana, viendo baños destrozados, visitorio por el piso, mucha cantidad por todos lados. No es la manera ¿verdad? No es la manera. Nosotros cuando fuimos al estadio para uno, lo cuidamos como propio, y eso no ocurre cuando ellos vienen. Y es una lástima, pero ¿qué vamos a hacer? Un poco la impotencia, estamos marcando diferencias, ¿verdad?, históricas, y hay molestias por eso, pero eso no saca la calidad del rival, que dejó todo en la cancha ayer y hasta pudo llevarse un empate, que no iba a ser merecido, pero que por la cantidad de oportunidades que nosotros apreciamos, pero el rival también hizo muy buen partido. ¿Cuándo cierra la continuidad de Jam? Y seguramente se va a cerrar cerca del fin del campeonato, Arturo. Ya estamos en conversación, así que también estamos tranquilos por eso y esperamos hacerlo de la mejor forma. Muy encaminados, gracias a Dios. Ojalá que logremos este campeonato, pero aún así todo ya empieza antes, los enormes compromisos que hay. También en un año del Mundial donde se corta el campeonato, así que hay que aprovechar un momento, las vacaciones van a ser cortas para el plantel. Y nada más para todos los planteles por igual. Que empiece cuando tenga que empezar, nosotros vamos a adecuarnos para mantener un equipo lo más competitivo posible, ya que estamos con un equipo donde el 90% tiene luego contrato, por decirlo así, y vamos a tratar de asegurar lo que pudieran faltar. Gracias por este tiempo, Juan José, muy amable. Gracias, Arturo. Felicidades a la mitad más uno. Que puede despertar lo que genera la gran pasión de los equipos de mayor convocatoria en el país, de mayor hinchada en el país. Al campo, Cerro Olimpia. Recuperó Cerro, buscó la pelota colombiano Carrascal, viene pidiendo Aquino, Carrascal cruzó la frontera, entrega para Pino, la punta derecha, vino la marca, bajando Gamarra, ganó a Pino, la toca por bajo Boselli se acomoda, jugó Carrascal, Aquino al arco, le pegó, tiró, gol, 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 gol.
gol. Es que no fue un gol, fue un golazo. Al poste derecho de Aguilar. Golazo de Aquino, bombazo impresionante. Cerro gana 1-0. El festejo del pueblo. Cerro gana 1-0, bombazo, golazo sobre el final del primer tiempo. Claudio Aquino, el grito a su gran en el país. 1-0 para Cerro. Repito, golazo. Golazo su gran Aquino, bombazo y Alfonso Cerro gana en suya. El grito. No iba nada la jugada. Tocada la jugada y cada división en su olla, con su público, con el público soberano en el país. Cerro gana 1-0, Aquino lo hizo. El control de la pelota, el juego de circulación, lo que le gusta al equipo de Francisco Arce. Seguía tocando, seguía dominando, sin la intensidad de los primeros minutos, pero sí con la precisión que necesitó para que llegue este bombazo y este golazo de Claudio Aquino sobre el cierre de la primera etapa. En una pelota que la manejó de izquierda a derecha, él toca al medio para Boselli, que aquí pivotea, descarga de frente para Carrascal, Carrascal lo ve en ese callejón entre la última línea de Olimpia y los volantes, a espaldas de Ortiz y Orsuza se metió Aquino, recibió el pase de primera de Carrascal, ya tenía decidido Aquino. Se perfiló, metió el misil de derecha al ángulo derecho de Aguilar, que había sacado 3 en este primer tiempo, en esta no pudo. Golazo de Aquino para que el pueblo festeje, para que Cerro le siga pisando los talones a Guaraní en la lucha por el campeonato. Con este golazo se cierra la primera etapa y el 1-0 para Cerro. A los 46 minutos, primera etapa. Señoras, señores, el superclásico de Cerro. Inobjetable ganador. Cerro inobjetable ganador, 1-0. Suficiente por lo que hizo en el primer tiempo. Va a terminar el partido. Cerro ganador del superclásico 1-0 con un golazo de Aquino. Terminó el partido. El festejo aquí en la mañana. Disfruta la hinchada de Cerro. Y el festejo del más popular del país, Cerro. Abrazo de los azulgranas en campo. Designados jugadores del Olimpia. Cerro ganó por 1-0. Cerro 1, Olimpia 0, con este grito. Incontenible. Alegría incontenible. No hay sustitutos con lo que se pueda sentir para el público de Cerro. Los jugadores en campo riéndole tributo a la hinchada azulgrana. El júbilo es este. Cerro 1, Olimpia 0, la última edición del clásico, inobjetable, merecida gestión de Cerro, llevándose la victoria. Lo que dice que lo quieren ver campeón. Repito, un público maravilloso. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080M es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M.
Monumental 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. Hace instantes, el fiscal Rodrigo Estigarribia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción imputó al gobernador del Departamento Central, Hugo Javier, y a otras 15 personas por el hecho de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por obras fantasmas de la gobernación de Central. La titular de la Dirección General de Registros Públicos, Lourdes González, aseguró que para esta semana ya se podrían estar entregando todos los documentos que fueron expedidos hasta el 30 de septiembre. Cabe recordar que escribanos, notarios y otros profesionales han denunciado las excesivas demoras y el caos reinante en la Dirección General de Registros Públicos tras la implementación de un nuevo sistema para la gestión de trámites. La directora también confirmó que sí hubo capacitaciones a los funcionarios para la utilización del nuevo sistema informático, por lo que el problema radicó en el mismo software y no en ese aspecto. El Ministerio de Obras Públicas informó que las obras